Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, estamos en pleno debate acerca de la autodenominada condonación de la deuda autonómica, un proceso que comenzó porque el Partido Socialista había pactado, aunque nos dijo que no, con el separatismo catalán, condonar parte de la gigantesca deuda del gobierno autonómico de Cataluña, gigantesca deuda contraída no por la excelencia de los servicios públicos autonómicos catalanes, sino por el despilfarro inmoderado en todo género de iniciativas separatistas. Para camuflar todo eso dentro de algo que el prójimo pueda comprar, lo que han hecho ha sido, bueno, que mejor lo ha explicado, ha sido Carlos Flores en X esta mañana. O sea, el gobierno le perdona la deuda a los catalanes, los andaluces, a los gallegos, a los madrileños, a los castellanos, a los riojanos. ¿Y quién la va a pagar? Todos los españoles. Pues es exactamente eso, porque realmente no hay ninguna deuda que se condone, sencillamente se cambia de un bolsillo al otro, pero el dueño de la chaqueta es el mismo, que es usted. Así que lo va a pagar exactamente igual, con la diferencia, es verdad, de que a unos que debían más, ahora van a tener que pagar menos, porque eso se va a distribuir entre el conjunto de los españoles. Y no cree usted que es suficiente, porque ya ha habido voces de Juntos por el Mal que han dicho, bueno, ¿cómo es eso de repartir equitativamente? O sea, nuestra deuda es nuestra, por tanto que la paguen ellos, nosotros no, ni siquiera la derrama equitativa, lo cual, bueno, es la posición característica del separatismo catalán que le voy a contar a usted. Hemos hablado de esto y seguiremos hablando, porque es una barbaridad. El hecho de que el gobierno decida, a uno le voy a perdonar el dinero que debe y lo van a pagar todos los demás, María Jesús, mira, mi trimestre de IVA el que viene lo vamos a hacer así, si te parece, ¿no? En fin, lo peor no es eso, lo peor es la mentira. Lo peor es la mentira consciente, es decir, uno escucha a don Óscar López, uno escucha a doña Pilar Alegría, valga la contradicción, uno escucha a todos los portavoces del gobierno tratando de vendernos la moto, que ellos saben que es falsa, que ellos saben que nosotros sabemos que es falsa, que nosotros sabemos que ellos saben, como aquello de Solzhenitsyn, ¿verdad? Y les da exactamente igual. Y nos hemos acostumbrado a vivir en un marco general de mentira que está convirtiendo la vida pública española en una auténtica ruina, en un edificio completamente desacreditado, en una democracia en la que no cree nadie, porque se ha convertido simplemente en el despotismo autocrático de un señor aupado sobre las fuerzas que quieren hacernos a todos la vida imposible, hasta el punto de que el país desaparezca. Hoy se despedía en el Congreso de los Diputados a don Aitor Esteban, que se marcha para ser el presidente del Parásito Nacionalista Vasco. Bueno, es eso, es que al final la democracia española se ha convertido en la casa de los que quieren destruir España. Y aquí hay que poner pie en pared. Aquí no hace falta una alternancia, aquí hace falta una rectificación. Hoy en las autonomías del PP, en el Consejo de Política Fiscal, han plantado al gobierno, bien está, pero más tendrían que plantarle, porque si no plantamos cara, si no nos apartamos de la dinámica de poder de esta gente, terminaremos como los periodistas del Congreso, manifestándonos contra los periodistas más críticos en favor siempre del poder. Al final es eso, un mundo de borregos. Y ya sabe usted que aquí queremos ser lobos. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Nosotros vamos a repasar parte de lo que está pasando en España y en el mundo y a ver hasta dónde nos da tiempo, porque ha pasado de todo. Lo último ha sido el golpe de Estado. Bueno, golpe de Estado no, ha sido una noche de los cuchillos largos. En el Grupo Prisa, sabe usted, El País, La SER, etcétera, han descabezado a todo el sanchismo en el Grupo Prisa. Ha sido una cosa alucinante, a ver por dónde reaccionan. Pero no sabe usted que había una televisión, Telepedro, que iba a montar esta gente y que de momento ya no la va a montar. Está la cosa tensa. Titulares. Lo de la deuda, lo dicho, las autonomías del PP plantan al gobierno. De momento la cosa está así, con la famosa condonación. Pero si le parece, vamos a intentar llevar el debate esta noche un poco más al fondo. Porque esto lo que demuestra sencillamente es que el estado de las autonomías es insostenible. No puede funcionar. Hoy mismo conocíamos, lo ha contado Riera,
En 2 meses hemos perdido 360.000 afiliados de la Seguridad Social. ¿Esto cómo es posible? Bueno, pues sí, ¿ese país puede sostener este Estado autonómico? En fin, no. El caso del fiscal general del Estado sigue siendo el pasmo de Triana. Bueno, lo último que dice el juez, y en fin, es una evidencia, pero que lo diga el juez tiene su cosa, ¿verdad? Es que el autor de la filtración ha sido el fiscal general. El que filtra los medios de comunicación una información vetada es el propio fiscal general del Estado. Y aquí insistimos en lo de ayer, es decir, aquí lo suyo es que mañana todos los juzgados de España cerrarán hasta que se vaya el fiscal general. ¿Pasará? No. ¿Por qué? Porque son gente de orden. Gente de orden era don José Calvo Sotelo el día que, el 13 de julio del 36, siguió al capitán de la Guardia Civil, porque al fin y al cabo, como era de la Guardia Civil, fue lo que le pegaron el tiro en la nuca. Mire, la gente de orden tiene que ser de orden hasta cierto punto, ¿no? Bueno, en fin, veremos. Una de las últimas iniciativas del Gobierno ha sido esta operación de caza de los medios de comunicación críticos, de la que hablaremos, pero que, por cierto, y esto hay que subrayarlo, no es solo cosa de España, y es muy importante decirlo. Vamos a ver, que en Rumanía han detenido al Georgescu, este que ganó las elecciones, que Ursula von der Leyen, Dios la confunda, explicaba el otro día que la desinformación es un virus y para que no se expanda ellos van a hacer una vacuna, que son las medidas liberticidas de información. Úrsula, estamos todos igual, ¿eh? Y aquí seguramente hay medios que dicen, bueno, conmigo no irán, porque yo al fin y al cabo, como soy sumiso, ya verás tú sumiso, ya verás lo que va a pasar contigo también. En fin, lo contaremos. En las cuestiones de fondo hay algo de lo que se habla poco porque la gente no quiere meter mucho el dedo en el asunto, pero oiga, mira, hay que hacerlo. O sea, el abandono de la energía nuclear en España es un auténtico crimen contra los españoles. ¿Por qué? Porque nos obliga a tener una energía dependiente del exterior y carísima, carísima. ¿Y por qué nos la quitan? Pues es la pregunta. El PSOE de Extremadura se manifestaba el otro día contra el cierre de Almaraz. Ese PSOE de Extremadura, cuando vota en las Cortes, vota contra las centrales nucleares. Las cifras son alucinantes. Teresa Rivera, ministra en España, contra las nucleares. Llega a Bruselas 32 millones de napos para las nucleares belgas. ¿Por qué no quieren que España tenga energía propia? ¿Por qué? Me parece que esta es la pregunta. Y en materia de política internacional, ya decíamos aquí la semana pasada, no os precipitéis, compañeros, que esto es un proceso que acaba de empezar, que Trump negocia así, que ya lo conocemos. Bueno, pues ya hoy tenemos ya el acuerdo, el viernes se firma, si no me equivoco, de Trump con Zelensky. Al mismo tiempo, Trump está llegando a acuerdos con Putin, a la vez, con los dos. ¿Y Europa dónde está? Haciendo el memo. El único que se ha osado acercarse ha sido Macron, a sabiendas de que le iban a tratar como a la criada. Bueno, por lo menos está en la foto, ayer en una esquina de la mesa de Trump. Mire, lo decíamos la semana pasada, por favor, no haga usted caso de los periódicos. Es que es lo peor, porque es el mejor modo de no entender absolutamente nada de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Bueno, veremos esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues yo creo que después de ver esto podemos deducir que Europa ya está en guerra. Es decir, que realmente estamos dejando de ser una democracia continental. Sí, es decir, estamos pasando a ser una dictadura en la que realmente los burócratas de Bruselas están jorobando nuestra vida y nuestro futuro y amparando además a políticos corruptos que lo que están haciendo es empobreciéndonos. Están ayudando a que realmente las naciones desaparezcan o al menos no tengan capacidad suficiente para autoabastecerse de nada, y de todo eso en un proceso también de sustitución racial, religiosa, cultural. Es decir, de tal manera que también política, porque esos millones de inmigrantes de esa invasión migratoria van a terminar votando y van a terminar votando a los que quiere von der Leyen. Es decir, todo esto es un programa, es un proceso de liquidación de las naciones, de liquidación de las democracias y su sustitución por esa casta de Bruselas que lo único que va a hacer es convertirnos en parásitos. Y hay que levantarse. Es decir, hay que levantarse porque por nuestros hijos, por nuestros padres, porque si no, no vamos a tener solución. Si dejamos que la burocracia de Bruselas
siga controlando, y los amos de esa burocracia de Bruselas, siga controlando Europa y nuestros destinos, es que no vamos a tener futuro. Carlos, bienvenido, buenas noches. De un Carlos a otro, don Carlos Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mencionado en el editorial, tengo que decir. No, estaba francamente bien, estaba muy bien explicado, lo repiqué de inmediato. Sí, porque realmente lo más sorprendente de todo esto es el nivel de desparpajo que ha utilizado el Gobierno en general y María Jesús Montero en particular a la hora de explicar este asunto. María Jesús Montero, toda sorprendida de que alguien no quisiese que le condonasen la deuda. Pero, ¿cómo es posible? Es la hipoteca, decía la hipoteca. Es que ustedes no quieren sanidad, claro. Es que ustedes no quieren educación. Sí, señora, claro que sí, queremos sanidad, queremos educación, queremos seguridad, queremos defensa, queremos universidades, queremos ciencia, queremos todas esas cosas. Pero sobre todo queremos que cuando un gobierno gasta el dinero sea responsable de lo que gasta. Queremos que cuando un gobierno se endeuda pague sus deudas y queremos no ser responsables del pago de deudas de otros. Yo como español estoy dispuesto a pagar lo que me toca como español y como valenciano, pero no me apetece pagar lo de los catalanes o de los gallegos, que ellos habrán emprendido los proyectos que hayan querido emprender y no tienen por qué pasarnos a nosotros la factura en última instancia. Nos tratan como idiotas, pero en función de la reacción de algunos, creo que lo hacen con conocimiento de causa y con garantía de éxito. Ahí es una cosa que uno se pregunta siempre. Vamos a ver, hay dos opciones nada más. Uno, aquí hay gente muy mala, muy mala. O bien, el nivel ha bajado tanto que hay gente que además de muy mala es muy tonta, que también puede ser. Porque uno ve ciertos colegas de la prensa que quieres que te diga, pues política ya sabes que bueno, no, tampoco sabes. Bueno, es que además es tan sencillo como decirlo con claridad. Es decir, miren, nuestro proyecto es debilitar el Estado. Debilitar el Estado y fortalecer las comunidades autónomas. Y por eso, esos 80.000 millones que estaban en manos del Estado van a pasar a manos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas van a ser 80.000 millones más ricas y el Estado va a ser 80.000 millones más pobre. ¿Lo entiende usted? De acuerdo. ¿Le parece a usted bien? De acuerdo, pues adelante. Es tan fácil como decirlo. Pues es lo que nos dirán. En fin, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Pues lo veo y no lo creo. ¿Verdad? Claro. Porque verdaderamente estamos asistiendo a un proceso de deterioro tan gigantesco que yo no sé, cuando pase un poco de tiempo y tengamos esa perspectiva que da la diferencia temporal, no sé. Yo en relación a esto creo que falta, en relación a lo de la deuda, falta una reflexión y es... Y esto, los mercados, que son al fin y al cabo los que prestan la pasta, ¿cómo lo verán? Bueno, dirán, al fin y al cabo, la mutualización de la deuda representa que antes el Estado, el Gobierno central, el que puede endeudarse, había prestado dinero con el FLA, y ahora resulta que de lo que presta dice que lo asume. Esto es un ejercicio de trilerismo que yo de verdad que no entiendo cómo puede haber gente que apoye esto. No por nada, si al final da lo mismo, quiero decir, no es muy importante la diferencia desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista del endeudamiento, porque como tú has dicho en el editorial, al final el dinero se debe. Quien lo deba o quien deje de deberlo, ahí es donde está el engaño. Pero vamos a ver, cuando una comunidad autónoma debe dinero, hay dos procedimientos habituales para enjugar esa deuda. Uno, dentro de la distribución habitual de fondos, descontarlo de ahí. Dos, los impuestos propios de las comunidades autónomas, subirlos para completarlo. Lo que tú estás haciendo es eternizar una situación de deuda autonómica que carga finalmente sobre el conjunto de la deuda pública con el alivide que, como al final el Banco Central Europeo, que si no me equivoco es ahora mismo el principal tenedor de deuda española, te lo va a pagar, pero es que no te lo va a pagar. Que eres tú, ellos te van a coger la deuda y eres tú el que tiene que estar pagando intereses permanentemente, en realidad ya no año tras año, generación tras generación. Es que estamos hipotecando. ¿Pero qué pasará cuando los mercados se despierten un día y digan, bueno, vamos a seguir siendo capaces de recuperar lo que hemos prestado? Y si les entran dudas acerca de eso, ¿qué pasará? ¿Dónde estará la prima de riesgo? La pregunta es la capacidad
la pregunta es, ¿el No Estado tenemos tiene capacidad? No ¿El Estado tenemos tiene capacidad para endeudarse en esos 80.000 millones de euros? Es decir, ¿el Estado va a poder devolver esos 80.000 millones de euros que eran deuda de las comunidades autónomas y ahora pasan a ser deuda del Estado? ¿Eso qué repercusión tendrá en la credibilidad del Estado? En la capacidad para obtener nuevos créditos. Son apuntes contables, Carlos. Son apuntes contables eso, porque al final el dinero ha venido de donde ha venido. El FLA, que lo inventó Cristóbal Montoro, ¿no? Es un apunte contable, es decir, te van dando dinero, vas disponiendo de ese dinero, te lo has gastado como Dios te ha dado a entender o como tus políticas te han hecho parir, y hay comunidades, por ejemplo, con un endeudamiento prácticamente nulo, como es Madrid, que han hecho sus deberes de otra manera y que como la condonación va en proporción a lo que cada cual le debe al FLA, pues al final el que mejor se ha comportado es el que más va a pagar. Es el que más va a pagar. No exactamente. Yo, de camino aquí, estaba intentando descifrar cuál es el criterio, el algoritmo, no sé, que utiliza María Jesús Montero para repartir esa deuda. Es decir, el criterio es un criterio muy complejo que tiene que ver con la población, pero que luego tiene otros elementos compensatorios y del cual se deriva, pues las cifras que ya conocemos, que Cataluña va a descontarse pues un poquito menos que Andalucía, aunque Andalucía tiene muchísima más población que Cataluña, repito, por esos elementos correctores. En última instancia, se ha elegido ese criterio como se podía haber elegido cualquier otro, porque en última instancia lo que se quería es que las cuentas fuesen estas. Y la condonación de la deuda no va a ser lineal para todas las comunidades. Van a haber comunidades favorecidas y comunidades desfavorecidas. Por cierto, me gustaría saber qué es lo que piensan sobre esta cuestión los partidos vascos, porque País Vasco y Navarra no son comunidades autónomas de régimen común y por lo tanto no están en este asunto. Ellos no van a ver condonada ninguna deuda porque no tienen ninguna deuda. Claro. Pero el PNV ya ha dicho que se va a replantear el cupo. Ya lo ha dicho, que tienen que replantearse su contribución a los gastos generales del Estado. Ya ves tú, que es el pufa vasco. En fin, Carlos Asticio... Con lo cual las cuentas no terminan aquí, las cuentas se va a complicar la cosa mucho más. Carlos Asticio. Muy rápido. Es que yo creo que esto es parte del proceso y parte del plan. Pero el programa es que nos endeudemos hasta el extremo de estar pendientes de quien tiene esa deuda en sus despachos, en sus cajones. Esa es la cuestión, es decir, dejarnos sin futuro. Hay una cuestión clara, es decir, todos los ratings colocan a España peor que ayer, pero eso les da lo mismo, porque van a seguir emitiendo deuda, van a seguir colocando esa deuda en el Banco Central Europeo hasta el punto en el que ya nosotros no podamos retornar a la autosuficiencia. Y en ese proceso también empecé a ver noticias que cuadran con esto, como por ejemplo que Marruecos empieza a sustituido a España en ya determinados ítems de exportaciones agrícolas, por ejemplo, porque eso es también parte de ese proceso, de un proceso en el que España no solamente va a dejar de tener capacidad económica, sino también va a tener imposibilidad de constituirse como una sola nación, con una sola voz, porque el siguiente paso es el fraccionamiento de España en trocitos, ¿no? El siguiente paso va a ser la mutualización del gasto militar, porque el BCE va a poner otra vez la manguera en funcionamiento y será la única forma en que... Seguramente. Será eso, ¿eh? Señores, noticia de última hora, en realidad sí, porque es de hace una hora. Hace una hora Donald Trump ha publicado lo siguiente. Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera con fecha de 26 de noviembre de 2022 y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, sigue Trump, que diría Maduro, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país, los buenos y viejos Estados Unidos, de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, concluye Trump, ordeno que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. Es decir, se acabó el petróleo venezolano, se acabó para los venezolanos en las explotaciones de Chevron, se acabó la complicidad norteamericana con el régimen de Maduro. Eso sí es un golpe. ¡Joder!
Ya lo creo que sí. Pero es que además se está demostrando que cumple lo que había prometido. Ciertamente. Que es una cosa es asombroso en el panorama político de toda esta gentuza que nos gobierna, ¿no? En fin, señores, Publi, perdóname, que eso sí es un golpe si se mantiene. Si se mantiene. Bueno, la orden la acabo de firmar, es decir, que si se acabó esto, ahora a ver si ahora para lo que hay es un venezolano que dice, bueno, está bien, negociaremos algo. No lo sé, pero la orden de revocación está dada. En fin, oiga, mire, aquí estamos a la que salta con la información. Publi, a la vuelta de la Publi, vamos a contar el mogollón ucraniano, cómo está la cosa ahora. Ucrano-ruso en realidad. Bueno, norteamericano-ucrano-ruso. Aquí los únicos que no cuentan nada es la Unión Europea, los únicos. En fin, hasta ahora mismo. Viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. 22 horas, casi 12 minutos, 21 a 12. Les recuerdo que el 6 de marzo nos vamos a Boadilla del Monte a hacer allí el gato al agua. Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid. Boadilla del Monte, que es un sitio muy bonito. Es, por otra parte, uno de los municipios más ricos de España, pero además de ser de los más ricos, es muy bonito también. Tiene eso que está viendo usted ahí, por ejemplo, el Palacio del Infante Don Luis. Eso es una gozada del 18 español. Estuvo deshecho. Eso hay una plaza que es puro siglo XVI castellano, muy bonita, en fin, Boadilla. Nos vamos a Boadilla a hacer el gato, ya veremos con qué contertulios. Aquí abro banderín de enganche, quien quiera ir que se vaya apuntando. Carlos Flores apunta, ¿quién da más por Boadilla del Monte? Boadilla la una, Boadilla, Miguel Durán, bien, vale. Yo si estoy en Madrid, que creo que sí, voy. Y por favor escriban para inscribirse, porque como esto vamos a grabarlo un poquito antes por cuestiones técnicas, un poquito, o sea, no es el día antes ni la mañana antes, pero hay que llamar para entrar en el sitio donde se va a emitir, etcétera. Por favor escriban a ese correo que aparece ahí, producciontv@eltorotv.com, para poder asistir a ese gato que vamos a hacer allí en Boadilla del Monte el próximo jueves 6 de marzo. Bueno, y nosotros después de Boadilla nos vamos a Ucrania. Y lo que está pasando allí, repito, la semana pasada decíamos que mucha calma, que aquí la gente había empezado con la cosa de que Trump es un títere de Putin. En fin, los medios, ya ve usted. Estos procesos son largos, esto es una negociación. Trump negocia así, no solo Trump negocia así, todo el mundo negocia así. Y había que ir viendo lo que iba a... Yo confieso que no pensaba que iba a ser tan rápido, Pero han puesto ya para el viernes, o sea, pasado mañana, la firma. Ahora mismo, ¿cómo está el asunto? Bueno, aparentemente, y luego explicaré por qué lo de aparentemente, está como nos lo cuenta Yago Soler. Ya hay acuerdo. Estados Unidos se queda con la mitad de los ingresos de las tierras raras ucranianas. Kiev evita endeudarse tras las exigencias económicas de Washington. El viernes el presidente ucraniano viajará a la Casa Blanca para firmar el documento. Finalmente, no hay ninguna garantía razonable de seguridad por parte de Estados Unidos, aunque Ucrania verá durante años el interés y la presencia estadounidense en estas minas. Pero, ¿qué son estas tierras raras? Pues tienen poco de tierras y mucho menos de raras. Son minerales en roca, cuesta bastante separarlos, pero una vez obtenidos son primordiales para armas, tecnología o el mundo de la medicina. China, el principal rival de Estados Unidos, está a la cabeza, pero los expertos alertan, la operación estadounidense puede salir mal. Kiev admite que no tiene estudios recientes, los últimos son de cuando existía la Unión Soviética.
Ucrania no se encuentra en la lista del Servicio Geológico de Estados Unidos como poseedor de estos minerales y a nivel técnico parece inviable. El país está completamente destrozado y el 40% de los yacimientos se encuentran en zonas ocupadas por Rusia, algo que Moscú por el momento se niega a abandonar. El único documento que apoya el planteamiento de Trump lleva el logo de la sección de estudios energéticos de la OTAN, pero los expertos en minerales lo catalogan como pobre. En 2010, Estados Unidos dijo que Afganistán iba a ser uno de los mayores exportadores de litio. 15 años después, sigue produciendo opio. Bueno, y ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Pues muy complicado. Lo que sabemos es, en principio, Ucrania firma con Estados Unidos un acuerdo por el cual crean algo así como una, perdóneme usted la cosa, una joint venture, ¿verdad?, para explotar los recursos del país prácticamente a pachas. Ojo, los recursos del país en términos de tierras raras, donde están es en la parte que ocupa Rusia, a la que no se le va a pedir que se marche de allí. Al mismo tiempo, Trump ha firmado con Putin un acuerdo para comprarle aluminio. Aluminio que ya no podemos comprar los europeos porque nos hemos atado las manos con Rusia. Así que lo que hay es un acuerdo típicamente norteamericano, ¿eh? Es decir, esto lo arreglamos negociando. Ucrania, Rusia, Estados Unidos, si te he visto no me acuerdo, aquí nadie va a pedir cuentas del dinero, ya esto ya se ha acabado, todos vamos a ganar, y como dijo Victoria Nuland, su secretaria de Estado para Asuntos Europeos en 2014, cuando el Maidán, perdóneme usted lo desgarrado, pero es que lo dijo así, y la Unión Europea que se joda. 11 años después siguen diciendo lo mismo. Y ya está, y esto es lo que hay. Bueno, ahí estamos. Ale, ¿quién abre? Yo subrayaría dos cosas. Bueno, en primer lugar, no tengo ni la más remota idea de lo que son las tierras raras, ¿no?, ni para qué sirven, ni pues cuántas hay, ni cómo se extraen, tierras etcétera, comunes. Etcétera. No, pues mira, en Extremadura tenemos nosotros un montón. Tenemos. Eso básicamente no digas. No, pero de hecho que Trump quiera. Hay un poco. Pero claro, son fundamentales para todas las materiales de correcto, pero repito, tecnología de última generación. No sabemos cuánto hay, dónde hay, cómo se van a extraer, etcétera, etcétera. Pero vaya, lo que estamos empezando a saber, lo que estamos empezando a ver es, en primer lugar, que las piezas están empezando a encajar. Es decir, cuando Trump tuvo la ocurrencia de decir que él iba a solucionar el conflicto ruso-ucraniano, pues unos echaron las manos a la cabeza y otros se rieron, pero de momento las piezas van encajando. Va a haber un acuerdo con Ucrania respecto de esto, habrán garantías de defensa, se va a sentar con este, se va a sentar con aquel. Ucrania parece dispuesta al diálogo cuando, repito, hace 15 días algunos interpretaban la propuesta de Trump como una auténtica humillación para el pueblo ucraniano, para la nación ucraniana, como una auténtica traición. Bueno, pues parece que los interesados no lo ven de esta manera. Tampoco lo ven de esta manera algunos de los vecinos. El presidente polaco Duda escribió hace unos cuantos días un tuit bastante largo, bastante detallado, pues siendo bastante positivo respecto de las iniciativas de paz de Trump, y ahí conoce muy bien el conflicto de primera mano. Y en segundo lugar, lo más chocante, lo más interesante, relevante de todo este proceso es la estrategia negociadora que ha elegido Trump. Es decir, frente al multilateralismo de nuestros políticos europeos, todos sentados en torno a una mesa redonda, Trump ha elegido el multibilateralismo. No sé si esa palabra existe, y si no existe, apúntamela porque la acabo de inventar. Es decir, venga, hablar con uno, hablar con otro, hablar con el de más allá, encajar piezas de una en una y luego componer el puzzle completo. Efectivamente, como cuando éramos pequeños y hacíamos un puzzle, pues primero encajabas la cara, luego encajabas las piezas del pie, luego encajabas las piezas de la pierna y luego finalmente hacías el puzzle completo. Estamos volviendo a los tiempos de las naciones y no a los tiempos de los organismos multilaterales. ¿Va a funcionar? Pues esperemos unos días, pocos, porque esto parece que va muy rápido. Más que tiempos de las naciones, enseguida os paso la palabra, aunque igual le voy a pesar a Carlos Astier lo que le iba a decir, pero es que me parece francamente brillante, no es cosa mía. Suya seguramente sí, pero bueno. Escuchaba esta mañana que los otros BRICS, por supuesto China, pero muy particularmente a la India, Sudáfrica, Brasil, etcétera, están mirando a Rusia y a China y dicen, ¿no éramos uno todos?
porque vosotros habéis empezado a jugar con los americanos a vuestra puñetera bola. A lo que vamos es a un mundo otra vez de imperios y grandes esferas de influencia, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, doctrina Victoria Nuland, pero los demás también, empezando por la India. Y aquí está habiendo un replanteamiento importante. Sin duda. Es decir, yo creo además que una de las cosas que se anunciaban precisamente era la conversión. Es decir, el esquema que tenían el foro de Davos hace 5 años era una visión unipolar del mundo, o hace 10 años, en el que realmente ellos iban a ser parte de ese núcleo dirigente del mundo mundial, eliminando todas las naciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido grandes naciones que no querían suicidarse y han decidido que no se suicidan. Y en consecuencia han iniciado un camino de independencia y de colaboración entre ellas. Yo creo que los BRICS responde a ese intento de enfrentar a Europa y Estados Unidos con el resto de los países del mundo, diciendo hasta aquí hemos llegado. Es decir, y entonces, en ese sentido, es decir, ellos han estado poniendo en riesgo la cuestión del dólar, por ejemplo. Es decir, la desdolarización de los BRICS en los últimos años ha significado una parte muy importante del comercio internacional. ¿Qué sucede? Que cuando llega Trump dice, no, tenemos que recuperar de nuevo la capacidad de iniciativa que teníamos cuando el dólar era la moneda que se convertía, ¿no? Yo creo que en este caso concreto hay dos cosas importantes. Europa sigue todavía empeñada en el proceso de liquidación de las naciones, la Unión Europea quiere liquidar las naciones y la Comisión Europea sigue teniendo ese plan de destruir las naciones y poner todas y ponernos a todos debajo de su paraguas y de sus órdenes, pero la realidad le está desmintiendo. La realidad es que ya hay toda una serie de factores, de elementos. El sheriff ese que anunciaba Vance, pues hay muchos más sheriffs y están dispuestos a jugar, están dispuestos a poner las cartas sobre la mesa, a intercambiarse póker. Yo creo que esto es una ruptura por completo de ese esquema y hay dos elementos muy importantes que nos van a afectar directamente. Por un lado, la Unión Europea está hecha basurilla y la OTAN es otra de las cosas que está muy en riesgo. Y me parece que esas dos cosas debería hacer pensar a la clase política española cuál va a ser nuestro papel. Ya sé que hay una parte de nuestros dirigentes que piensan que lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos y lo que nos digan desde la Comisión Europea. Pero los españoles deberíamos tener un papel importante porque además la posibilidad de abrir una comunidad iberoamericana nos permitiría tener una posición de poder inicial sobre la base de la cultura común y podríamos ser un actor. Pero claro, si ni siquiera nos planteamos eso y seguimos simplemente al culo de la Unión Europea, estamos hundidos. Y si aún fuera el de la Unión Europea, pero es que me temo que es el de Mohamed. Y eso todavía, hablando de culos, es muchísimo. Pero Mohamed nos está comiendo la tostada. Absolutamente. También en la Unión Europea. Es decir, con lo cual, el proceso de destrucción de España va acelerándose, ¿no? Don Miguel Durán. Yo no soy un experto en geoestrategia. Lo que sí sé es que ciertamente Trump es un histrión, es un tío histriónico en sus manifestaciones, pero evidentemente es un ejecutivo, es un empresario, tiene las ideas muy claras y si las formas a veces puede pensar uno que le pierden, sin embargo el fondo es el que le interesa. Mientras Pedro Sánchez apuesta 1.000 millones nuestros, los apuesta a Zelensky en ayuda militar, mientras los demás de Europa siguen bastante esa dinámica. Zelensky el viernes está en la Casa Blanca negociando con Trump y firmando seguramente un acuerdo que yo no sé si las tierras raras están solamente en el Donbass o en Crimea o por allí. Imagino que en Ucrania no. En toda esa zona, sí, el mapa es conocido. Es verdad que es un mapa antiguo, es decir, que las prospecciones, pero no sé por qué lo subió Marc Vidal el otro día X y yo lo repiqué, y es conocido. Yo supongo que Trump no caerá en la trampa de negociar con Zelensky lo que Zelensky no le puede dar. Pero claro que no. Imagino que no. Pero claro que no, pero a Zelensky le acabas de salvar la vida. Pero le has dicho, mira, vas a decir esto. Bueno, él va a quedar fenomenal con todo el mundo y a Trump, sinceramente, es que le da igual. A Trump se acaba de comprar un país. Bueno, claro. Sigo con mi humilde razonamiento. Yo, Carlos, los metales raros
Pregúntale, si pudieras, a Hitler cuánto le hizo padecer España dentro de un orden con el wolframio en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí lo que se está jugando es ese gran partido de Champions entre los que realmente manejan el mundo y nosotros nos quedamos a dos velas. Y lo de que Europa que se joda, como dijo la otra, pues va a ser cada vez más claro. Y a mí me da mucha pena por mi España, por Europa también me da mucha pena, porque al fin y al cabo yo no creo que Europa se inventase contra los americanos. Los americanos eran dueños en aquel momento de muchas cosas en Europa con el Plan Marshall, con todas las consecuencias del Plan Marshall. Pero sí que es verdad que ese interlocutor que podíamos haber sido de Estados Unidos y de otras potencias, pues se está diluyendo como un azucarillo en un cubo de agua. A mí eso me entristece y me preocupa mucho, porque cada vez vamos a ser más pobres, más un cero a la izquierda. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ahora, pues ahora a ver qué pasa. Pero por decir algo respecto al gobierno español, yo subrayaría el carácter de gigantesca impostura que tiene ¿cómo decir?, la presencia internacional de España en este asunto o en otros. Es decir, Pedro Sánchez, recuerde usted, Macron monta una reunión de la gente que él considera importante, no invita a España, Pedro Sánchez se entera, le echa la bronca a Álvarez, Álvarez se enfunde el uniforme ese de autores sacarino que se pone, ¿verdad?, y protestan. Perfecto francés, que habla muy bien francés, Álvarez. ¿Cómo es posible que no esté España? Al final, a codazos, Pedro Sánchez se mete en la reunión con Macron, allí va a soltar 4 cosas en inglés poniendo posturitas como le gusta a él, y según acaba la reunión, Macron se coge un avión y se va a Washington. Claro, es que al final, y aquí te quedas con el Pedro hablándole cositas a Úrsula en inglés. Igual estaba en conversaciones con el primer ministro danés o a este nivel, ¿no? Pero ¿qué hacemos continuando en la apuesta esa de gasto militar para una Ucrania que probablemente dentro de pocos días va a firmar una paz más o menos deshonrosa, según se mire? ¿Y cómo se nos va a quedar la jeta? ¿Cómo se le va a quedar la jeta a don Pedro Sánchez y a todos los demás que están haciendo esa apuesta por un señor que al final lo que ve es que su único asidero es Trump? Pues claro, y ahora habrá que ver. A mí yo estoy fascinado con la cuestión de la reacción mediática, porque lo último que he leído, y le aseguro que es absolutamente de verdad, es lo que le voy a contar, es que hay un montón de opinadores, digamos, del arco liberal, que están convencidos de que la presión de la opinión pública europea ha conseguido convencer a Trump para que llegue a un acuerdo con Zelensky. Dice, o sea, me parece que exageráis un poco la influencia de vuestros tweets. ¿Qué quiere que te diga? O sea, de verdad, se puede flipar uno, pero joder. Yo estoy a la espera de la valoración final que haga la izquierda española, la izquierda del PSOE, Podemos y Sumar, de todo esto, porque Podemos y Sumar llevan 3 años echando pestes sobre el armamentismo, echando pestes sobre las soluciones militares y bélicas, sobre el belicismo de unos y de otros, y apostando por la paz, por la negociación, por el diálogo. Bueno, pues ahora vas a tener paz, negociación y diálogo, del cual resultará pues una opción razonable o menos razonable o nada razonable. Pero me gustaría escuchar cuál es la reacción de la izquierda radical española ante la hipótesis de que Trump consiga en una mesa, no en un campo de batalla, en una mesa, un acuerdo de paz, no sé, repito, si justo o injusto, pero sin disparar un tiro. Supongo que serán trampistas. A mí me encantará escuchar a la derecha española, que lleva poniendo los verdes desde la semana pasada. Como estáis con Trump, estáis con Putin, que ya, en fin, faltaba un delirio, helo aquí, y mira cómo va a acabar el asunto el viernes. Yo creo, de todos modos, lo de Carlos me ha sorprendido. Hay gente, es decir, que tiene gustos rarísimos, pero claro, es decir, pensar o ponerse a esperar que Podemos y Sumar, etcétera, tengan una posición coherente con algo, es
Es que estos señores han perdido el norte, es decir, antes hacían análisis políticos, análisis económicos, que podías estar de acuerdo o no con las conclusiones, pero había un fundamento. Es verdad que ha bajado mucho, ¿eh? Ahora no, es decir, ahora es la primera tontería que se les pasa por la cabeza y si es posible aderezada con la entrepierna, pues mejor. Pero no tiene ningún viso de ser realidad nunca, ni siquiera de ser una política que se proponga en absoluto. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que no tienen nada que decir. Pero es que Europa, y en especial España, no tiene nada que decir. Además es que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de sentarse en la mesa donde se decidan las cosas. Es como el niño pequeño al que no le van a invitar los mayores cuando están hablando de esas cosas. Podemos practicar la religión del antiamericanismo visceral y por definición. Por tanto, cuando Estados Unidos suministraban armas a Ucrania, malo porque están alimentando el belicismo. Cuando Estados Unidos amenaza con dejar de suministrar armas a Ucrania y con forzar un acuerdo de paz en una mesa, malo porque ese acuerdo de paz no va a ser justo y no va a respetar, hagan lo que hagan los Estados Unidos, a Podemos le va a parecer mal. En fin, pero tenemos el alivio por lo menos de que a Estados Unidos le importa 3 higas lo que Podemos pueda pensar. Le importaría 3 higas lo que Podemos pudiese pensar en el supuesto de que hubiesen reparado en la existencia de Podemos. Pero de todas formas, no os preocupéis porque unidas llegaremos muy lejos. ¿Verdad que sí? En fin, bueno, ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Si aquí alguien ha quedado en evidencia, insisto, es la Unión Europea, es la Comisión Europea, que básicamente es la misma desde Úrsula. Y aquí un día habrá que darle, en fin, un examen a fondo a lo que ha pasado en la Unión Europea desde hace 12, 14 años. Y es que se apunta hacia lo que no era la Unión Europea. Pero bueno, da igual, esto es otra historia. Donde está ahora es un sitio peligrosísimo. Y lo de hoy ha sido lo de Rumanía, que es para no creérselo. Yo le pongo en antecedentes del asunto rumano. Hay unas elecciones presidenciales, primera vuelta. Las gana un candidato soberanista, populista, anti-OTAN porque las bases de la OTAN en Rumanía son cosas serias, ¿verdad? Y gana. Y como gana la primera vuelta, el Tribunal Constitucional, que había dado por válida esa primera vuelta, decide anular las elecciones. ¿Por qué? Por una campaña de prensa de vídeos en TikTok atribuida a los rusos. Se anulan las elecciones, manifestaciones permanentes en Rumanía, la ganadora de las elecciones protesta por la anulación, el presidente del país ha dimitido la semana pasada y hoy la policía detiene al candidato, al Georgescu otra vez. ¿Por qué? Bueno, uno lee los cargos y fundamentalmente tienen que ver con financiación supuestamente ilegal del partido, influencia supuestamente exterior. Las imágenes las tenemos de la detención, han circulado por todas partes, pero esto es alucinante, ¿eh? Esto es la Unión Europea. Podemos ver las imágenes de la detención que tienen así ese sabor característico del entorno atmosférico rumano, que siempre es interesante, y en invierno además hay un frío que pela. Ahí está, visto que hay nieve en las calles, ¿verdad? Este es el momento en el que la policía, que le detiene en su coche, le conduce hasta un domicilio que no he conseguido averiguar si es del partido o es el suyo, y para empezar a registrar. ¿A registrar qué? A registrarlo todo. Esto es lo que Óscar Puente llamaría una investigación prospectiva. Porque esta es la cosa, los cargos son de Aurora Boreal, ¿eh? Los cargos son de Aurora Boreal. Pero vamos. Bueno, es que todo es de Aurora Boreal, es decir, se cancela la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sobre la base de acusaciones de influencias extranjeras que no se determinan, que no se han sustanciado en encausamiento de nadie y cuya influencia en el resultado electoral tangible está por determinar. Evidentemente que detuviesen a Georgescu estaba más que cantado, porque si ha habido una influencia extranjera, el influenciado era él y por lo tanto era cantado que iba a acabar siendo detenido. Por lo tanto ya pasamos de velar por la pureza del proceso electoral a arrestar al tipo que ha conseguido el 22% de los sufragios. No me quiero poner agorero y no quiero alarmar a nadie, pero mientras eso está sucediendo en Bucarest, en Madrid, el gobierno de la nación
está pergeñando un proyecto de ley para controlar la financiación irregular de los partidos, la procedente del extranjero. Paréntesis, porque me lo ha chafado. Interrumpo porque me lo ha chafado. Mañana aquí Jorge Buxadé a las 10 menos cuarto para hablar de este asunto, efectivamente. Pues entonces, ojo a la cosa. Jorge lo explicará con mucha más claridad, pero yo, como veo las barbas de Georgescu peladas, pues pongo las mías a remojar. A alguien se le ha empezado a ocurrir que esa es una buena manera por la cual, con perdón, interrumpir los procesos democráticos, con la cual distorsionar los procesos democráticos. Claro. ¿Que está prohibido recibir financiación extranjera? Por supuesto que está prohibido. Compruébalo y atájalo. ¿Que está prohibida la influencia extranjera? No sé lo que quiere decir que está prohibida la influencia extranjera. No puede ir Feijóo a Alemania a decir yo apoyo a Merz y a la CDU. No puede venir Úrsula a Madrid y decir yo apoyo a Feijóo. No puede venir Pedro Sánchez a Francia a abrazarse con el líder socialista francés. ¿Me estás queriendo decir que eso ya no puede pasar? Curioso. Es interesante porque no estamos hablando de interferencia en el resultado electoral, cosa que evidentemente sería un delito. Estamos hablando de propaganda. Es decir, que si tú ves una mano rusa o de donde sea en una campaña de TikTok es malo, pero si tú ves Netflix es bueno. Soros, perdona Miguel, que había pedido la palabra a Carlos Astor. Claro, es que he empezado diciendo que Europa había dejado de ser una democracia. Yo creo que esto es una evidencia. La Comisión Europea lo que está haciendo es, si no me gusta el resultado, anulo el proceso. Y eso es vulnerar cualquier regla de la democracia. Porque lo que está clarísimo es que cuando ellos influyen, y tenemos los casos de las supuestas revoluciones en los países del este, con Open Society financiando desde Estados Unidos y desde Europa en las revoluciones que derrocaron gobiernos en esos países y supuestamente organizaron democracias en esos países. Pero ¿qué sucede? Que ahora la Unión Europea se encuentra con que hay un proyecto distinto, que es el proyecto de recuperar la familia, la patria y las libertades, que no le conviene porque rompe directamente con las previsiones que tenía esa misma Comisión Europea. Y como no le conviene, vamos a eliminar todo proceso electoral que no tenga los resultados que nosotros queremos que tengan. ¿Con qué enlaza eso? En España enlaza con el intento de Pedro Sánchez de eliminar cualquier capacidad de limpieza del proceso electoral. Recordemos cómo el voto por correo ha cambiado desde que él está en el gobierno, desde que lo custodia la Guardia Civil a que ya no lo custodia la Guardia Civil y que está metido en un centro bajo el control directo del presidente de Correos, que además es amigo de Pedro Sánchez. Cómo además los votos tienen que ser destruidos nada más que se firma el acta, para que no puedan volverse a recontar si hay alguna duda. Es decir, todo lo que han hecho, todas las reformas que han hecho en el sentido del proceso electoral van siempre en el sentido de oscurecerlo y de poderlo controlar. El control de Indra, el control de Telefónica, que son los que transmiten los datos. Es que estamos a un paso de que efectivamente nos digan, como decía una señora en la Comisión Europea, ¿para qué vamos a hacer unas elecciones si ya sabemos cuál es el resultado? A mí realmente, esta noche estoy más proclive al miedo que otras noches. Eso es la edad, Miguel. Pues puede ser. Pero cuando se ven este tipo de actuaciones en un país que al fin y al cabo forma parte ya de nuestro entorno geopolítico y socioeconómico, y tú ves que no pasa nada, que no se levanta ninguna voz oficial a cuestionar lo que se ha hecho con este señor, cuando te das cuenta de que en definitiva empiezan a mediatizar la voluntad de la gente a través de medios tan coercitivos como es una detención a un señor que, como tú decías, de la forma que sea, ha obtenido el 22% de los sufragios que se han emitido ahí, pues ya piensas que realmente los estándares democráticos están sufriendo horrores y ya nadie los respeta. Perdón, termina. No, simplemente no me consuela que eso pase en Rumanía respecto de lo que está pasando en España. Al contrario, me alarma todavía mucho más al pensar que efectivamente en Europa, cuando la señora von der Leyen
dice que efectivamente la mayor plaga es la desinformación, nos vamos a encontrar probablemente con una proliferación de elementos de censura que para qué unas prisas. Vamos a hablar de eso si nos da tiempo al final del programa, porque todo esto que anuncia el gobierno español tiene mucho que ver con lo que está diciendo la Unión Europea. Y hay por ahí una versión que dice, hombre, vamos a ver, la Unión Europea lo que quiere es vigilar la limpieza de la información y defender la libertad de expresión, no es lo que quiere este gobierno. No. Hay que leer la letra pequeña, ¿eh? Y no, en lo que está la Unión Europea es verdad que es capaz de defender la libertad de expresión. Es en lo que el otro día dijo el desahogado de Thierry Breton. Y Úrsula también. Pero esto lo vamos a ver al final del programa si da tiempo, porque ahora hay que ser la publi. Hay que ser la publi, ¿por qué? Porque estamos radioactivos. Vamos a hablar del tema nuclear. Es muy importante el tema nuclear. Y usted sabe que este año pasado hubo al menos 3 apagones. Lo sabe porque se lo hemos contado nosotros. Si ha visto otra tele no se lo habrán contado. 3 apagones en la industria española por falta de energía. Momentos concretos, oye, eso lo faltaba, ciertamente. Pero hubo que parar, porque no había bastante. ¿Por qué no había bastante? Porque hemos apostado por eso que se llama renovables, que en realidad no es renovable. Porque no se renueva, cuando se para, y punto. Bueno. Simultáneamente estamos en una política sostenida desde hace años de cierre de centrales nucleares. Política, por cierto, que el PP, contra lo que diga hoy y contra lo que ha votado hoy, amparó, Maroto y la moto. Bueno, ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Teresa Rivera acaba de darle a Bélgica 32 millones de euros, creo que han sido, para prolongar la vida de sus centrales nucleares. Coño, ¿y por qué no ponen molinillos como aquí? Bueno, aquí ¿qué está pasando? ¿Porque no hay suficiente viento? No hay. También es un país más pequeño. Viento sí hay, sol desde luego menos. Ya, eso es lo que tiene Bélgica, y esos mejillones además que son horribles. Bueno, comparado con los gallegos, ¿dónde va a parar? Vamos, Publi, venga, y a la vuelta de la Publi vemos esta cuestión de que, por cierto, acaban de aprobar en el Congreso una proposición de Vox a favor de las nucleares. Y ha sido un milagro, yo creo que estaban despistados o lo que sea. Lo veremos también. Publi, lo vemos. 22:45, 21:45 en Canarias. Le cuento que esta mañana hubo un tiroteo en Bielefeld, que es una localidad de Renania del Norte, Westfalia, en Alemania, en torno a un tribunal, porque había un juicio por el asesinato el pasado mes de marzo del boxeador profesional Besar Nimani. En el proceso estaba siendo juzgado Hussein Akurt, que fue detenido en Bruselas en julio, mientras que otro sospechoso, Ayman Davud Kirit, nombres inequívocamente alemanes todos ellos, seguía en paradero desconocido. Al parecer, el hermano de uno de los del acusado se ha liado, no, al revés, ha llegado por ahí alguien y empezó a disparar, dándole al hermano de uno de los acusados, que ha recibido varios disparos más. Merz es el señor de BlackRock, que ahora va a ser canciller federal, el que dijo que había control de fronteras y luego que ya no hay control de fronteras. Merz. Y un avión de afganos que ya llegaba a Alemania. Ay, por favor. Bueno, lo de las nucleares, es muy importante el asunto. Mire, básicamente su factura depende de eso. España está pagando ahora mismo la factura, el español, la factura más alta de Europa, proporcionalmente, de energía. ¿Y por qué? Porque queremos, en realidad. Informe Gutiérrez. El gobierno le ha declarado la guerra a la energía nuclear. El Plan Nacional de Energía y Clima tiene como meta acabar con las 7 plantas nucleares de nuestro país entre 2027 y 2035, empezando por la de Almaraz, en Extremadura. Una jugada más que arriesgada con los datos en la mano, ya que la nuclear produce hoy en día el 20,2% de la energía eléctrica de nuestro país, según el Ministerio de Transición Ecológica. Además, se trata de una fuente energética fiable, ya que produce el 93% del tiempo, algo que no ocurre con las renovables. Por ejemplo, la eólica solo produce el 37% del tiempo y la solar el 26%. La consultora PwC ha realizado un estudio sobre el impacto del cierre de las nucleares. La electricidad sería un 23% más cara para los hogares y un 35% para la industria. Por su parte, las emisiones se dispararían un 73%. El estudio advierte además del riesgo sobre el suministro eléctrico cuando existe alta demanda y cuando el rendimiento de las renovables sea bajo. Esto ocurrió 4 veces el año pasado.
Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2024, el segundo reactor de la central nuclear de Ascó en Tarragona tuvo problemas y paró su producción. Un incidente que dejó en jaque al sistema energético. El episodio coincidió con el bajo rendimiento de las renovables, lo que forzó el paro del suministro eléctrico a la gran industria durante 2 días, para que las familias no se quedaran sin luz. Este incidente podría ser el pan de cada día si la nuclear parara de forma definitiva, pues es un pilar fundamental del mix energético. Sin embargo, la exministra y ahora vicepresidente de la Comisión Europea, Teresa Ribera, carga contra la nuclear en España mientras la promociona en otros países europeos, como Bélgica. Ha aprobado un paquete de 32.000 millones de euros para extender la vida útil de 2 centrales nucleares belgas en 10 años. Todo ello mientras en España impulsa el cierre de las 7 centrales nucleares, a pesar de que su vida útil es más que prorrogable. Los reactores de Ascó, por ejemplo, de 45 y 47 años, podrían seguir funcionando hasta 2060. La realidad se acabó imponiendo en Bruselas y la Comisión Europea se vio obligada a cambiar su postura con respecto a la nuclear, una energía que es considerada, desde 2022, verde. El gobierno de España no sigue a la Comisión Europea en este sentido e insiste en su ofensiva contra la nuclear, aunque ello suponga hacer complicados malabares. El PSOE de Extremadura ha instado por carta a Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de Almaraz, a que soliciten al gobierno que no la cierren. Las palabras se las lleva el viento porque el PSOE, con sus diputados extremeños incluidos, ha votado en contra de la prórroga de Almaraz. El cierre de la nuclear podría suponer un auténtico suicidio energético. ¿Y las grandes compañías qué hacen a todo esto? Las grandes compañías, la semana pasada se... No, sí, la pregunta mía es retórica. Pues yo voy a añadir sobre la pregunta retórica. Te da pie para que lo aclares. Sí, porque la semana pasada había un interesante debate sobre una información que apareció en un medio en el que explicaba cómo las grandes eléctricas estaban detrás del veto a las nucleares en España porque habían puesto todos los huevos en la cesta renovable. Y mucho debió escocerles cuando a los pocos días tuvieron que aparecer un montón de portavoces diciendo no, nosotros no estamos contra las nucleares, nosotros no, cuando la verdad es que sí. Pues el asunto de las nucleares a lo mejor se puede entender mucho mejor si cambias la perspectiva y te pones a ver cómo funcionan las otras energías alternativas. Porque aquí todo el mundo, a todo el mundo le resulta muy simpática la energía eólica y muy simpática la energía fotovoltaica. Y encima, bueno, pues en España tenemos sol todo el que tú quieras y tenemos viento todo el que tú quieras. Sí, pero mira, paneles fotovoltaicos no tenemos. ¿Por qué? Porque el 80% de la producción mundial la copa China, exactamente, que además ha echado del mercado a los productores, a los fabricantes españoles, reventando los precios e impidiendo la competencia. Con lo cual, la instalación de paneles fotovoltaicos a quien primero beneficia antes que a nadie es a China, que es a quien nos los vende. ¿Y qué pasa con la energía? ¿Y a quién perjudica? Pues mira, perjudica a los agricultores y a los ganaderos españoles. Porque la rentabilidad de un terreno cuando se dedica a la explotación de energía fotovoltaica es mucho mayor que cuando lo tienes para pastar tus cabras o para plantar trigo. El precio de determinados terrenos se está disparando. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Eso tiene como consecuencias la expulsión de la población agraria de esa España vaciada por la cual, por otra parte, tanto empeño tenemos y tanto parece que nos preocupa, o algunos dicen que les preocupa. ¿Y qué pasa con la energía eólica? Pues también nos parece muy simpática, ¿no? Porque el viento es gratis, ¿no es así? Vale, pero aparte de que estropean bastante el paisaje, aparte de que se plantan en lugares que podían tener una explotación turística y que dejan de tenerlo, en estos momentos tenemos un problema de exceso de creación de molinos de viento, de parques eólicos y de escasa producción. Los parques eólicos tienen que estar ahí plantados las 24 horas del día, aunque sople viento solamente 12 horas al día. El último análisis que vi, efectivamente, se multiplican las instalaciones y no siempre crece la producción. Claro. Y el último análisis que vi, que fue hace un par de días, quiero recordar, la renovable eólica por los suelos. Fatal. Había crecido la hidroeléctrica, felizmente, para compensar, pero... En fin, es una cifra. Turbinas o maquinarias obsoletas hacen que disminuya la capacidad de acumulación de energía y, por lo tanto, la producción de energía. Dicho en otros términos, no es tan sencillo como decir
sol tenemos todo el que quieras, viento tenemos todo el que haga falta, vayamos a por las energías renovables. No es ni mucho menos tan obvio o tan evidente como pudiese parecer. La gente tiende a pensar en la casita con las placas. Pues está genial. Pero el problema no es el consumo doméstico, el problema es el consumo industrial. Claro. Yo creo Perdóname, Miguel, es que se te adelanta Carlos siempre. Creo que tienes que hacer una señal a Pero tiene preferencia, Miguel tiene preferencia. Perdón, gracias. Yo creo que de verdad no vemos con claridad que aquí lo que hay es un proceso de dependencia, de hacer dependiente a España de otros poderes. Yo creo que es cuando Franco, ya que estamos en el año de Franco, según Pedro Sánchez, cuando Franco apuesta por crear centrales nucleares, por crear centrales hidroeléctricas, ¿por qué lo hace? Desde el punto de vista de la autosuficiencia energética, que es la base que necesita la industria para desarrollarse. Y ese es el proceso de construcción de lo que es el tejido industrial de España. Cuando se acaba con precisamente esa independencia, esa capacidad de autosuficiencia energética, lo que estás eliminando también es, por un lado, la industria, que depende de esa energía, pero también, y en el caso especialmente de las supuestas renovables, lo que estás haciendo es liquidar una parte muy importante de lo que es el acervo económico y agrícola de España. Es decir, la sustitución por paneles solares que son realmente el silicio ni se come ni se destruye, es decir, mientras se están arrancando miles de olivos centenarios, que realmente ¿qué es lo que está haciendo? Empobreciéndonos como sociedad, empobreciéndonos como economía, y ese es el proceso. El proceso es ese, es decir, esto no es una cosa casual, esto no es que estén inflamados de furor verde, esto es un intento de empobrecernos, es un intento de hacernos dependientes, es un intento de que España no sea capaz de tener futuro. En el fondo, y aunque no se esté diciendo, por lo menos yo no lo he oído en los debates, en el fondo a la gente puede que en su subconsciente le quede la idea de que es que las energías nucleares son peligrosas, producen accidentes, Chernobyl. En nuestra generación seguramente sí. No, pero sí, pero hay mucha gente que cuando le hablan de nucleares piensa en Chernobyl, piensa en el accidente de Japón creo Fukushima. recordar... Fukushima no fue un accidente, fue un terremoto. Y aún así la central aguantó, bueno, es pues increíble. Lo que sea, pero tú me entiendes lo que quiero decir. Sí, la peligrosidad inherente al... Eso es. Cuando en realidad esto es como aquel que dice, no, es que los aviones son peligrosos porque cuando se cae un avión mueren todos. Pues sí, mire usted, pero es que si usted analiza el índice de mortalidad de los accidentes aéreos en comparación con los accidentes de la carretera, pues ganan por goleada, pero mucha goleada, los accidentes en carretera. Aquí, al final, la energía nuclear se ha demostrado bastante más limpia y bastante más eficiente que otras energías, sobre todo más eficientes. Yo no creo que los franceses sean idiotas, pese a que algunos puedan tenerle francofobia al país galo, ¿no? Los franceses han apostado por la energía nuclear, son exportadores de energía en el caso de España, y a ver si doña Úrsula tiene úrsulos suficientes para decirle a Macron o a quien sustituya a Macron que tienen que empezar a dejar de pensar en las nucleares. Pues han empezado a reducir nucleares en Francia, querido. Pues llevan 2 años, 3 años con el mismo mantra de la reducción, creando unos problemas del demonio, por cierto, en Francia también en materia energética. Entonces retiro lo de que los franceses ya disminuyen un grado. No, pero es muy interesante porque demuestra, incide en lo que está diciendo Carlos Astiz, es que objetivamente en Bruselas hay un proyecto concreto de poder que no es vamos a utilizar una energía para el ciudadano, que ni siquiera para la potencia nacional, sino para cosas que no nos cuentan, pero que mirando la cara de Teresa Rivera es evidente para qué se trata, ¿verdad? Y que está perjudicando a todo el mundo. Alemania energéticamente ha sido una catástrofe por su culpa, ciertamente. En el caso de Francia, que como tú bien has señalado, desde los tiempos de De Gaulle, para él era prioritaria la independencia energética y lo nuclear lo arregló, en los últimos 2, 3 años, nucleares. Sí, exactamente. Y además estaban ahora fabricando los mini reactores, ¿no? Sí. Hay una polémica importante con ese asunto porque han empezado a cerrarlas. Y hay lío, ¿eh? Y hay lío importante. En España, bueno,
iba a decir algo que no soy capaz de demostrar, pero da lo mismo. Desde el asesinato de Ryan, del ingeniero Ryan de Lemón y de manos de ETA, ¿qué es a lo que tú ibas? Sí, sí. Pues venga, te paso la bola. Es decir, cuando ETA está diciendo nuclear y que risa soco, realmente lo que está diciendo es no queremos que haya independencia energética de España. Pero ¿qué es lo que había detrás? ¿Por qué todos los grupos terroristas de Europa en los años 70 están contra las centrales nucleares? Porque una parte está financiada por la Unión Soviética en aquel momento y esa financiación tiene como condición que realmente la Unión Europea o los países de Europa no fuesen autosuficientes energéticamente. Es decir, con lo cual se financia a los grupos ecologistas que están en contra de las nucleares y también se financian a esos grupos revolucionarios, incluso terroristas, que están en contra de las nucleares. ¿Por qué? Porque eso supone una parte muy importante de lo que es el conjunto energético de cualquier país. Y no solamente eso, sino que además cuando Franco organiza lo que es el sistema nuclear español, una de las perspectivas es justamente la que tenía De Gaulle. Es decir, no solamente vamos a ser autosuficientes energéticamente, sino que eso nos da pie a seguir en la investigación nuclear para España ser capaz también de tener armamento nuclear que nos garantice la independencia como nación. Ya que estamos en el año Franco Veo, efectivamente, 1948. Me parece que se llama Junta de Estudios Atómicos o una cosa así, lo que se crea entonces con el general Vigón, que es uno de los tipos más inteligentes de la historia de España, lo de Vigón. Es una cosa, pero muy poco conocido. Bueno, y después, 51, Junta de Energía Nuclear. Y en el 67, primera planta piloto, 68, empiezas a producir energía nuclear. Claro, es que realmente España era una potencia industrial que tenía cada vez más asegurada su propio abastecimiento. Déjame que introduzca otro elemento que he mencionado de pasada en la primera intervención, y es la repercusión que tiene cada uno de estos modos de producción de energía en el territorio. Evidentemente, lo que más nos importa es la rentabilidad de la energía, la capacidad de generar energía, pero ¿qué pasa con los lugares en donde están esas formas de producción? Una central nuclear genera mucho empleo. De hecho, ese es el problema que plantean los extremeños, ese es el problema que vamos a tener, por cierto, a la vuelta de la esquina los valencianos con Cofrentes, que son pulmones que dan vida a toda una comarca y, por regla general, las centrales nucleares las estableces o las creas en lugares pues, muy alejados de núcleos de población, es decir, en la España rural, en la España profunda, en los sitios donde realmente necesitas un foco de creación de empleo. Lo mismo pasa con otras formas de producción energética. ¿Pasa lo mismo con la energía eólica y con la energía fotovoltaica? Yo creo que no. Yo creo que ninguna de esas formas de producción energética crea riqueza en el lugar en el que se encuentra y ayuda a arraigar a la población en esos sitios. Saca los olivos, plantas silicio y la gente se va. Plantas fotovoltaicas. ¿Y la población qué hace? La población se va a otros sitios. Yo recuerdo... muy brevemente, Miguel, que no vamos a muy brevemente. Recuerdo a principios de los 90, yo dirigía la ONCE y tenía muy buena relación con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y en una de las visitas que le hice para firmar cosas y demás, los ecologistas le estaban montando un pollo por precisamente la central nuclear de Almaraz. Y yo recuerdo la enorme rabia y la enorme tristeza que Juan Carlos Rodríguez Ibarra me transmitía a mí por la posición de aquella gente, pero también su determinación de que la central de Almaraz iba a seguir adelante aunque a él le costara el puesto. Y la tiró adelante, no se dejó amilanar. Ese ejemplo de un socialista de pro, convencido, es lo que a don Pedro Sánchez... pero claro, don Pedro Sánchez en el año 90... Porque ya no es socialista. O sea, aquí, objetivamente, aquí vamos a ver, Miguel, o sea, toda la política europea desde hace años y la Agenda 2030 no es otra cosa que el envoltorio retórico, ¿verdad?, para justificar todo eso, está en manos de los lobbies energéticos de las renovables que van contra la capacidad soberana de las naciones europeas para generar su electricidad, que es solo la nuclear, porque petróleo no tenemos. Y por más que hurgue usted en el suelo, ni en Burgos, con la pizarra bituminosa aquella de los años 50, 70, ¿no? 70. Ya se lo compramos a Putin el petróleo. Claro. Y el gas. Y a todo el mundo, pero si no hay,
Damos dinero con una mano a Ucrania y damos dinero con la otra mano a Rusia, en proporción de 10-1. Sí, pero se enfada mucho Pedro Sánchez si se lo dices, ¿eh? En fin, bueno, ¿y en el Senado qué ha pasado? Pues en el Senado, moción consecuencia de interpelación, que es una figura propia del Senado. Yo me acuerdo cuando trabajaba allí con el senador Luis Fraga, fuerte abrazo, hacíamos un montón de ellas, ¿verdad? Moción consecuencia de interpelación de Vox, defendiendo el uso de la energía nuclear, y ha salido adelante, porque el Partido Popular ha votado a favor. Me parece que tenemos el rótulo, era una interpelación que presentó ayer, si no me equivoco, Ángel Pelayo, y han aprobado la iniciativa de Vox para mantener las nucleares. ¿Esto significa que el Gobierno está obligado a hacerlo? Hombre, en España menos que en ningún lado. O sea, en España van a meter en la cárcel a Pelayo pasado mañana, si quieren. Pero el hecho es que, objetivamente, la Cámara Alta aprueba una moción para mantener las centrales nucleares, lo cual, si algún día pasa esta pesadilla, mañana será muy importante para que las centrales nucleares sigan abiertas. Bueno, yo se lo he dicho esta mañana a la ministra de Transición Ecológica, Guesen. En Moncloa ya sé que con las proposiciones no de ley aprobadas por las cámaras lo que hacen es calzar mesas cojas, pero ahí está, esa decisión tomada por el Senado. La semana pasada hubo una decisión similar en el Congreso de los Diputados, pero lo que el Gobierno hace es lo que le pasa por las narices o lo que le mandan desde otro lugar. El nivel de incumplimiento, por no decir de ignorancia, de las directrices políticas que emanan del Congreso y del Senado, que eso son estas mociones, directrices políticas, formas de orientación de la acción de Gobierno, es absolutamente ignorado por el Ejecutivo. Bueno, para bomba atómica la de la deuda, lo que nos están dejando. Vamos a verlo inmediatamente después de la publicidad. Pausa y a la vuelta vemos cómo está la cosa de la famosa condonación o quita. O sea, es mentira, están mintiendo, lo saben. A mí es que me encocora este asunto, porque saben que están mintiendo a nuestra cara y se ríen y les da igual, nos ven en la pechera, les da todo lo mismo. Pero bueno, usted que lo sepa por lo menos, ¿no? Que no quieren engañar y quieren hipotecar el futuro ya no de sus hijos, de usted, que ese ya está hipotecado, el de los nietos también. Publi, lo vemos. Perdón, 2309, 2209 en Canarias, y nosotros que vamos con la cosa de la deuda. Sabe usted, es la polémica del momento. Al final es una concesión más del Gobierno al separatismo catalán. Bueno, hoy lo que ha pasado es que las comunidades del PP han plantado al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal. Da igual, porque en el Consejo de Política Fiscal la mitad del poder lo tiene en su mano el Gobierno, así que basta con que una comunidad autónoma, que será la catalana, diga yo quiero para que salga. En todo caso, me parece que como gesto es importante. Aquí lo hemos reclamado particularmente Carlos Astiz y yo muchas veces. O sea, hay que, vamos a ver, ahora mismo la oposición ya no es institucional, las instituciones están muertas, es comunicacional, ¿verdad? Así que bueno, el gesto vale. Por lo demás, en el Congreso propiamente dicho, esta mañana el tema era ese, el debate en torno a esto, con la habitual catarata de mentiras, la verdad es que ya muy vergonzosas, del Gobierno. Resumen. El plan del PSOE de encubrir el favor a Esquerra Republicana y condonar la deuda a Cataluña ha durado tan solo unos días. El propio Felipe González pone en entredicho la propuesta y la califica de mentira. Quitar deuda a una comunidad autónoma no significa quitar deuda a los españoles. ¿Se entiende bien esto? Es cambiar la deuda de aquí a aquí, pero no es quitarla. La polémica ha centrado la mayor parte de la sesión de control al Gobierno. Un tenso rifirrafe han protagonizado Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder de los populares acusa al presidente de ceder otra vez a las peticiones de los independentistas. Pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. Sánchez defiende su postura y presiona a Núñez Feijóo. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría. Un rifirrafe que ha continuado entre María Jesús Montero y Cuca Gamarra. Mire, señora Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado.
¿Y cómo vamos a pagar esa deuda a todos los españoles? Pues con su infierno fiscal. Que no se sostiene, señora Gamarra. Los 83.000, escuche, no 17.000, 83.000 millones de euros que el Estado asume de deuda del conjunto. La que ha traicionado a su país comprando el sillón de su jefe con el dinero de todos es usted. Fuera del hemiciclo, Sumar apoya la propuesta y culpa al PP del endeudamiento de las comunidades, mientras que Esquerra saca pecho de lo acordado. Es que este es un problema creado por el Partido Popular y que ahora el Gobierno está empezando a resolver. Quien no quiera que su comunidad autónoma tenga menor deuda, que lo explique. Junts, por su parte, reclaman la condonación de la deuda completa. Se verifica que Gabriel Rufián ha contratado al peluquero de Kim Jong-un. Pero si fija usted, tiene el mismo ¿verdad? Sí, es un... Al dietista de Kim Jong-un también. Sí, está en... Sí. Joder. Desde luego, qué costumbres. Bueno, 83.000. Es impresionante. Cuca Gamarra se equivoca, no es Harry Potter, es la pitonisa Lola, todos lo sabemos, la señora Montero. Bueno, me parece que más allá del rifirrafe posterior hay que explicar una y otra vez la realidad. Ha habido mucha gente que lo ha explicado, me gustó particularmente el de Carlos Flores esta mañana en X, ahora lo comentará él mismo. Veía luego un dibujo, que podemos ver ahora mismo en pantalla, que también lo explicaba bastante bien. Imagínese usted una comunidad de vecinos, vamos al gráfico, ¿verdad? Ha dicho el presidente de la comunidad que va a condonar la deuda a los del octavo C. Sí, y a partir del mes que viene nos pasarán una derrama para cuadrar las cuentas. Pues es que esa es la cosa, y la deuda es exactamente la misma. A mí me resulta particularmente bochornoso el espectáculo de mentira en la convicción de que su electorado, ciertamente cada vez más exiguo, pero bueno, que ahí está, se lo va a comprar, incluso si sabe que es mentira. Porque en España hemos entrado ya en la política de la irracionalidad plena. Carlos Flores, explica tu... Como aquí está todo el mundo puestísimo en hacer metáforas, pues ahí va la mía. O sea, tú imagínate que nosotros fuésemos accionistas de un banco, es decir, propietarios del banco, ¿no? Ya. Y de pronto el banco anuncia que va a dejar de cobrar las hipotecas pendientes de devolución a todos sus clientes. Los clientes se pondrían muy contentos. Pero los accionistas del banco, ¿qué harían? Vender inmediatamente sus acciones y marcharse a otra parte, que es lo que a muchos españoles casi nos entran ganas de hacer. Vender nuestras acciones como españoles e irnos, no sé, a Liechtenstein o a Zimbabue, me da lo mismo, a un sitio un poquito más pacífico y donde se respete más el Estado de Derecho. Lo decía antes y lo repito ahora. Esto es un proceso de debilitamiento del Estado. Es decir, un dinero que debían las comunidades autónomas, ahora lo debe el Estado. Un dinero que el Estado pensaba cobrar, ya no lo va a cobrar. Y ese debilitamiento del Estado, de su administración, de sus instituciones, ese debilitamiento del Estado trae causa de ¿qué? ¡Oh, casualidad! De una reclamación por parte de los nacionalistas catalanes, que el Gobierno multiplica de manera absolutamente suicida, extendiéndola al conjunto de las comunidades. Es decir, los nacionalistas catalanes piden la condonación de su deuda y el Gobierno, no contento con lo que eso supondría de debilitamiento del Estado, 17.000 millones, dice que no sean 17.000, que sean 80.000. Con toda franqueza, el Gobierno se ha demostrado más antiespañol que los propios antiespañoles de Junts y de Esquerra. Junts y Esquerra, al fin y al cabo, iban a lo suyo. El Gobierno es capaz de multiplicar por 17 el debilitamiento del Estado que los nacionalistas catalanes habían puesto sobre la mesa. Si el Gobierno no necesitara enmascarar la prebenda que le da a los separatistas de Cataluña, el Gobierno, María Jesús Montero y todos los que en eso intervienen, jamás hubieran pensado en condonaciones a Andalucía, a Valencia, a donde fuera. Yo de eso estoy completamente convencido. De igual forma que estoy convencido de que cuando se creó el FLA, todos sabíamos y algunos dijimos que una cosa era dar dinero, un dinero que por otra parte era necesario dar, porque si no las comunidades autónomas es que no podían pagar a proveedores, por ejemplo. Y eso paralizaba la economía. Pero todos sabíamos que ese dinero, cuando tú le das dinero a un deudor sobre el que luego no puedes ejercer ningún tipo de coerción,
tú sabes que ese dinero es muy difícil que lo puedas recuperar. Entonces, me gustaría poner un poco el acento ahí para salir en lo posible del foco donde nos están metiendo. Por otro lado, cuando tú tienes una empresa que está tan sumamente endeudada, que debe más de lo que produce, esa empresa está en quiebra. ¿Por qué no quebramos nosotros? Pues porque los mercados siguen dando dinero para que fundamentalmente se pague el servicio de la deuda y un poquito más, es decir, se sigue aumentando la deuda, pero nosotros sabemos que ni nosotros, ni nuestros hijos, ni ya probablemente nuestros nietos somos capaces de devolver 1.600.000.000.000. Desde ese punto de vista, daría bastante igual lo que quieran hacer. Felipe González, entre otros, lo ha dicho muy claro, es decir, usted no está condonando nada, usted está trasladando apuntes contables de un lugar a otro, nada más. Claro, repito, la clave para mí está en que nadie le está diciendo de forma muy evidente, mire usted no está condonando nada, usted está enmascarando lo que realmente quería hacer, lo que le han exigido quienes le están sustentando en el poder. Es decir, usted tiene que permitir que haya menos asfixia financiera sobre la Generalitat de Cataluña. Ahora lo que vamos a ver es hasta dónde quiere llegar Junts, porque ya veremos si efectivamente Junts le deja apuntarse ese tanto a Esquerra Republicana, que yo creo que ahí Sánchez no les ha domesticado bien, y ya veremos si efectivamente se conforma a Carles Puigdemont. Hombre, lo va a tener también difícil para decir que no, ¿no? Porque por el mismo razonamiento que María Jesús Montero le dice al PP y el propio Sánchez, oiga, va a tener usted que explicar por qué no acepta una condonación. Junqueras le va a decir a Puigdemont, oye, que yo he conseguido esto, tú lo otro no lo vas a conseguir, ¿qué hacemos? ¿Optamos por lo tuyo que es imposible o nos quedamos con lo mío que ya lo tenemos en la mano? Carlos. Si os fijáis, estamos hablando toda la noche de lo mismo, que es la liquidación de España, de su capacidad de independencia, de su capacidad de autosuficiencia. Estamos hablando de que se están cortando todas las ramas vivas que podían hacer crecer el árbol de la nación. Y precisamente en un momento en el que eso está pasando en otras partes del mundo, con lo cual nuestra capacidad de enfrentarnos a lo que va a venir se reduce cada vez más. Pero además es que todo este dineral, toda esta deuda, que lo que hace es precisamente liquidar nuestra soberanía, liquidar nuestra capacidad de decisión sobre nuestros propios asuntos. Una de las cosas que tiene además es quién lo está financiando y para qué lo está financiando. Es decir, una parte muy importante de toda esta deuda proviene del gasto político, del gasto que va asociado a esos cargos políticos. Es decir, yo creo que somos el país de Europa que tiene más cargos políticos, asesores y gente chupando del erario público con diferencia. Pero además yo creo que una de las cosas también muy importantes es cómo una parte de la población española está absolutamente abducida, es decir, va a votar PSOE porque sí, o Pedro Sánchez porque sí, porque le ha votado toda la vida, y eso solo es explicable por la sumisión, el control que se ejerce sobre la mayoría de los grandes medios de comunicación, especialmente Radio Televisión Española y los grandes grupos de comunicación audiovisual. Y eso se hace con nuestro dinero también. Es decir, están controlando a la opinión pública hasta el extremo de que la gente, como no encuentra nada más que lo que le cuenta Radio Televisión Española o lo que le cuenta, yo qué sé, Telecinco o Radio Nacional de España, se lo cree, porque hay toda una serie de millones dedicados a controlar esos medios de comunicación y unos periodistas de rodillera, como han demostrado ayer en el Congreso, que están dispuestos a hacer todas las genuflexiones que sean con respecto al poder. Me parece que hay que romper, y en ese sentido los partidos políticos tenéis una responsabilidad muy importante, hay que romper ese muro de silencio que suponen los medios de comunicación comprados, y hay que llegar a las paredes de los barrios, a los buzones de la gente, porque si no
esto va a continuar y vamos a ir cada vez bajando más, descendiendo más escalones y haciendo imposible que España tenga un futuro. Yo, por cierto, como sé que hay muchos espectadores que dicen, es que, joder, no deis ninguna propuesta. No, sí, por supuesto que sí. En esta materia es evidente. O sea, la financiación autonómica hay que dar una vuelta completa, no a la financiación, al Estado de las autonomías en general. Esto sencillamente no puede seguir funcionando. Esto es así porque nadie se ha atrevido a acometer la reforma del modelo de financiación. Nadie se ha atrevido a acometerla porque las autonomías han creado sus propias dinámicas de poder local que necesitan dinero. Y en la estructura política, el bipartidismo ampliado a los separatistas necesita de las comunidades autónomas, de los poderes locales, para funcionar, con lo cual estamos atrapados en un sistema que o lo rompes o no tiene solución. No hay más remedio que desmontarlo, y ahí solo hay un partido, hasta donde yo sé, que lo propone, que es el de Carlos Flores. Nada más, los demás están, perdóname, Miguel, en mantenerlo. Y llega incluso hasta un punto completamente irracional, como cuando Feijóo, ahora hablaremos de la Dana, ¿verdad?, dijo que la gestión de la Dana había demostrado que el Estado de las autonomías funciona, cuando si algo demostró es que no funciona. Pues aquí es evidente que lo que hace falta es, una vez más, una rectificación, como con la cuestión energética. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Posibilidades hay, pero hace falta eso que se llama voluntad política, que otros la tuvieron antaño. Yo voy a manifestar mi desacuerdo. ¿Con quién? Contigo. No te dejo. Va, dime. No, mi desacuerdo por lo menos parcial. Mira, cuando en una familia, por las razones que sea, que se pueden equiparar, por ejemplo, pues a que le entran flujos de dinero, sería imposible. En una familia te entran flujos de dinero si no es por la lotería, si te lo prestan. Vamos a poner que te lo prestan. Y el padre de familia y la madre de familia y quienes pueden regir la familia están viviendo por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Bien, mientras a esa familia le siga entrando ese flujo y además le permitan, con una mano te lo doy, con otra me lo tienes que devolver a trocitos, y tú vas viviendo, mientras eso se dé, en esa familia no van a cambiar las cosas. Porque van a vivir del cuento. Pues no me estás llevando a la contraria. No. Has utilizado eso como argumento para poder hablar. Te voy a llevar la contraria en algo que tú has dicho. Esto no se soluciona si no se desmonta. Yo, en lo que no creo, sinceramente, no es que yo esté catastrofista esta noche, en lo que no creo, yo no creo que ni siquiera Vox esté en condiciones de dar un golpe de timón que permita acabar con todo esto. Es que esto es muy complicado. Han puesto en marcha una maquinaria tan sumamente endemoniada que tú vete a decirle ahora, incluso a la gente de Vox, vete a decirle, no, mira, ahora nos vamos a apretar todos el cinturón, pero para hacernos cintura de avispa, no, es difícil, es imposible comprar eso. Es extraordinariamente difícil y el que quiera intentarlo se va a tener que armar de valor y de algunas otras cosas más, porque le va a pasar pues lo mismo que le pasó a Milei hace unos meses y lo mismo que le está pasando a Trump en estos momentos, lo mismo que le pasó a Milei cuando dijo cierro este ministerio, punto y final. Y los trabajadores de este ministerio se van a su casa y ya encontrarán otro trabajo en la Administración Federal o en cualquier otro sitio. Y lo mismo que está haciendo en estos momentos Donald Trump cuando está echándole el cerrojo literalmente a departamentos y departamentos de la Administración americana cuya aportación a la convivencia, al bienestar, al desarrollo o a lo que tú quieras es manifiestamente indemostrable. Hemos creado muchos vicios, hemos creado muchas malas costumbres y van a resultar muy difíciles de erradicar en el futuro. Eso por una parte. Y por otra, aquí todo el mundo pone el acento en todo lo que podrán hacer las comunidades autónomas con esos 80.000 millones que no van a tener que devolver. La sanidad, la educación, fantástico, estupendo. Pero míralo desde la otra perspectiva. ¿Qué cosas no va a poder hacer el gobierno con esos 80.000 millones de menos que va a tener? Estamos en un momento en el que se nos está pidiendo un incremento del gasto en defensa, porque nos lo piden nuestros aliados, porque nos lo pide la Alianza Atlántica en la que estamos y porque las cosas están muy feas, muy chungas en el resto del mundo. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Estamos en un momento en el que todo el mundo dice
que la justicia española necesita modernizarse, que necesita ser más eficaz, que necesitamos más juzgados, que necesitamos más jueces. Eso también lo paga el gobierno. Y que tenemos 11 medicamentos contra el cáncer que no podemos comprar. Y suma y sigue, que el gobierno tendría que invertir en la generación de energía. Suma y sigue. Lo que quitas de un lado, lo que pones de un lado, lo estás quitando de otro lado, pero estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es decir, cada vez que tenemos los presupuestos generales del Estado, todo el mundo nos cuenta las cosas maravillosas que vas a poder hacer con esos presupuestos expansivos. Nadie te explica las cosas que no vas a poder hacer en tu propia casa, con tu propio dinero, porque vas a pagar más impuestos. Carlos Astiz, cerramos tema, que nos vamos con el fiscal, luego Miguel Durán, muy breve los dos. Muy rápido. Es decir, con la DANA quedó demostrado precisamente que el modelo del 78 ha fracasado. Yo creo que además lo vemos en prácticamente todo, en el desarrollo político, en el desarrollo económico o en la falta de ellos. Yo creo que en este sentido hay un elemento crucial que es imprescindible en este caso para realmente cambiar las cosas, y es apelar, como han hecho precisamente Trump o Milei, al patriotismo. Un elemento tan denostado por la inmensa mayoría de nuestra clase política, tan olvidado y tan condenado por los separatistas, es la única herramienta que tiene la población española, es decir, recurrir a eso que nos une, que es la idea de patria, para poder salir adelante. Y en este caso hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, ¿qué hacen nuestros militares que encarnan de manera concreta y en su profesión ese patriotismo, que hacen perdidos en el Líbano o en la Quinta Puñeta, cuando los problemas reales los tiene España aquí, no en a tomar vientos? Me parece que ese recurso al patriotismo es una de las cosas esenciales que tenemos que llevar al último rincón de España, y empezando sobre todo por las clases de los institutos o de los colegios. Muy rápidamente, Miguel, que nos vamos con el fiscal. Insisto, muy brevemente, es que el error está en pensar que los catalanes van a hacer cosas con 17.000 millones que se les condonan. Es que no es así. Es decir, los catalanes jamás iban a poder, los catalanes o los andaluces, o en fin, no quiero, dentro de la dinámica de la condonación, es que nunca iban a poder devolver eso a menos que se apretaran, que les obligasen a apretarse el cinturón y a ver quién es el guapo que les obliga a apretarse el cinturón. Si esto es trile puro, son trileros puramente, son apuntes contables, nos están focalizando en un debate falso, porque la deuda sigue existiendo y la deuda algún día alguien nos dirá, señores, esto se debe y ustedes están produciendo muy por debajo de su capacidad para devolver eso. Hablando de... no. Luego se meten conmigo. Hablando de trileros, iba a decir, pero quizá no sea la palabra. Lo del fiscal general del Estado. Hoy quizás sí, ¿no? Bueno, da igual. Novedades todos los días. Y además el juez cada vez más implicado. O sea, este hombre de verdad lo tiene fatal. Lo tiene fatal. El juez está convencido, ya lo ha exteriorizado, de que la filtración sale de la oficina del fiscal, de que el fiscal tiene la intención de borrar pruebas. Hoy que el fiscal es el autor de la filtración. Esta es la información. El juez Hurtado se reafirma y ve indicios de que Álvaro García Ortiz cometió un delito por publicar datos personales de González Amador. Así lo acredita en un nuevo auto que refuerza aquel en el que prueba la evidencia del borrado de datos de su móvil, casualmente el mismo día en que se conoce su imputación. De hecho, la UCO, en un nuevo informe remitido al Tribunal Supremo, apunta que el fiscal general del Estado no solo habría eliminado pruebas del dispositivo, sino que también lo habría reseteado una vez abierta la causa. En su escrito, el juez destaca que haya indicios de delito, dado el interés que mostró en hacerse con el correo con los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Informaciones que, dice el propio juez Hurtado, eran personales y que, destaca, fueron publicadas en los medios tan solo 5 minutos después de que Álvaro García Ortiz las hubiese recibido. El instructor del caso pone el foco también en su mano derecha en la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez. Sobre ella destaca que mantenga la investigación por su pasaje en el que le daban ganas de meter un poquito más de cianuro a la nota de prensa de la Fiscalía. Con todo, el juez Hurtado rechaza los recursos presentados por el fiscal general y su subordinada para cerrar el caso, pero también ha decidido archivar la investigación contra Diego Villafañe porque asegura que no hay indicios para probar su imputación. Bueno, lo del fiscal, iba a decir que pinta muy mal, ya no puede pintar peor. No, pues ya es imposible. Es decir, la ruina de la
carrera, del prestigio que pudiera tener la carrera fiscal, quizás es una exageración eso, porque la carrera fiscal está compuesta por 2.600 y pico personas, muchas, la inmensa mayoría de los cuales son excelentes profesionales y cumplen a diario con su deber. Pero si yo fuera fiscal, ¿cómo me sentiría? Me he planteado esto muchas veces. ¿Cómo me sentiría si alguien me dijera, bueno, a ver, mire que su jefe máximo hace todo esto? ¿Cómo sé yo que no se reciben órdenes para que ustedes, fiscales, se comporten de una determinada manera? El descrédito lo provoca este señor. Y ese descrédito es irreversible. No, es decir, irreversible mientras él esté ahí. Mientras él esté ahí. Mientras él esté ahí, claro. Y mientras no haya una fórmula de elegir, de designar un fiscal general del Estado absolutamente independiente, es decir, fuera de toda duda que está absolutamente extramuros del campo de tiro de los partidos políticos. No sé si hay algo extramuros en este mundo del campo de influencia de los partidos políticos, pero vamos, hombre, sí, ciertamente se podría tú me entiendes mejorar mucho. ¿Me entiendes lo que yo quiero decir, Carlos? Yo no, lo digo, te entiendo, pero también lo que digo lo digo en serio. Es decir, la capacidad de influencia y de generación de clientelismo es ilimitada, ¿no? Pero sí, aquí ha habido un fiscal como Torres Dulce mucho más defendibles que la de, pues eso, la de un nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, oída la Comisión de Justicia, pero sin que la Comisión de Justicia del Congreso tenga capacidad para vetar el nombramiento, efectivamente. No, pero Torres Dulce, por ejemplo, fue un fiscal designado en aquel momento por el Partido Todos Popular. ellos han sido polémicos. Eligio Hernández fue polémico. Hombre, Eligio Hernández fue muy polémico, pero Torres Dulce... Lo que pasa es que lo que nunca te podías imaginar era esto, quiero decir. El sistema estaba concebido de tal forma que la partitocracia tenía un límite, ¿cómo decir?, problemático, pero bueno, de decencia, del cual todos aceptaban que no podías pasar. Claro. Vamos a ver... y esto se ha roto también. Sí, el argumento en contra de lo que nosotros estamos planteando es que el estatuto del Ministerio Fiscal garantiza la independencia, fíjate, incluso la inamovilidad. El gobierno no puede cesar, puede pedirle que renuncie, pero no puede cesar. Garantiza la independencia, la inviolabilidad, la inamovilidad del fiscal. Es decir, el estatuto brinda al fiscal todas las armas que el fiscal podría necesitar si quisiese ser independiente, pero claro, falta que quiera ser independiente. Exactamente. Y muchas veces elegimos a quien sabemos que, aun pudiendo ser independiente, no va a ser Para eso no puede ser designado por un gobierno. Tiene que ser fruto de un consenso mucho más grande que el Consejo General del Poder Judicial. Cuando criticamos la partitocracia aquí, es lo que pasa en todos los órdenes. El Tribunal Constitucional es evidente que ya no es un tribunal de garantías constitucionales. No lo es. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque está embarcado, como el fiscal, en un proceso de destrucción deliberada del orden jurídico político para crear otro. Con lo cual, tú me contarás entonces Carlos, ibas a añadir. Querría ver lo de la Dana muy rápidamente. Muy rápido. Es decir, yo creo que yo no confío en absoluto que en los mecanismos legales que podamos tener para hacer que este señor, que evidentemente no debería ser fiscal general del Estado, vaya a dimitir, excepto cuando al gobierno que le ha nombrado le convenga. Yo creo que en este caso también está demostrado que la mafia ocupa cada vez, la mafia que nos gobierna, ocupa cada vez más espacios y desde luego el fiscal general, el Tribunal Constitucional, es decir, toda esa serie de elementos que ya controla la parte política, que ha roto la separación de poderes, les garantiza la impunidad y eso no van a permitir en absoluto perderlo. Mira, yo solo os digo, un hombre como José Manuel Maza, es verdad que duró muy poco el pobre porque murió desgraciadamente, pero José Manuel Maza era un hombre designado por el gobierno al final, claro, pero sin embargo tenía prestigio, independencia y credibilidad entre todos sus colegas. Por eso murió. Bueno, hombre, no, murió por otras causas, pero en definitiva, aquí ha habido fiscales que francamente han dado la talla
fiscales generales, quiero decir. Y hay que encontrar la manera, sobre todo si se quiere ir a una reforma en profundidad del Código de Procesos Criminales, del futuro Código Procesal Penal, ¿no? Si se quiere ir a eso y conferirle al fiscal capacidades de instrucción, eso no se puede hacer en las condiciones actuales. Claro que no. En fin. Hay que ir mucho más profundamente a una reforma de la Constitución, a otra Constitución que rompa el Estado de Derecho. Yo estoy de acuerdo ahí con Carlos. Sé que para un catedrático de Derecho Constitucional es un tema delicado, ¿verdad, Carlos Flores? Pero para cualquier ciudadano es un tema delicado. Para cualquier ciudadano es un tema delicado. Eso es lo mismo que eliminar la deuda. ¿Que eliminar? La deuda. Cambiar la Constitución, quiero decir. Muy rápidamente, la cuestión de la DANA es muy importante, la vamos a sacar solo por un motivo, que es la campaña anti-Mazón, a la cual, por cierto, el propio Mazón contribuye con descriptible entusiasmo. No se puede ser más membrillo, Mazón, por favor. Yo no voy a meter nada del asunto Mazón hoy. Perdón. Específicamente de Mazón, que si estuvo en el Cecopio, como narices se llame, si estaba con una señora, si estaba con Manolita Chen, me da igual. Lo que sí que me gustaría subrayar es que contra lo que pueda parecer, aquí no todo el mundo es imbécil. Y el otro día, un diputado de las Cortes Valencianas, David Muñoz, en 1 minuto y pico, lo dijo muy bien. Así que escuchamos, si os parece, a David y a la vuelta comentamos 2 palabras. Los españoles ya sabemos cómo se las gasta el psicópata de la Moncloa. Y aún así se dejaron engañar y no pusieron los medios necesarios, esperando que semejante personaje, el señor Sánchez por supuesto, pusiera en marcha su maquiavélica maquinaria de partido y personal al servicio de sus intereses electoralistas y populistas. Debieron ustedes insistir al señor Sánchez diariamente y con tozudez que su obligación era traer a todos los efectivos, tanto del Ejército como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tenía la obligación de aceptar la ayuda extranjera, que tenía que pensar en los ciudadanos y no en su poltrona. Y dada la trayectoria política del señor Sánchez, ustedes debieron tener la precaución de no fiárselo todo. Debieron confiar en los medios propios. Hoy ha salido Gampampos, le han preguntado, él ha contado, oiga, mire, yo en aquella época no estaba, tiene razón, efectivamente él va después. A Mazón le han dicho si estuvo a tal hora, si estuvo a no. Toda la izquierda está focalizando en torno a dónde estaba Mazón en aquel momento. La polémica, no sé qué... Uy, por poco digo un taco. No sé qué cojones está haciendo el PP, que en lugar de preguntar por qué el gobierno no intervino de oficio como era su obligación, está en Belén con los pastores, o lo que sea, bueno, en fin, pero es lo que ha contado David Muñoz. Es que eso es lo que pasó. Que Carlos Astiza levantó una mano... Muy rápido. Es evidente que la responsabilidad de una catástrofe de estas características, cuando además afecta a varios territorios, como así sucedió, es responsabilidad del Gobierno central. Esa responsabilidad la tiene antes de la catástrofe, durante la catástrofe y después, para resolver los problemas causados por esa catástrofe. ¿Qué es lo que ha hecho? Realmente lo que ha hecho la izquierda, y en este caso esa izquierda de Bragueta, que está al servicio del señor de la Moncloa, lo que ha hecho es construir un culpable y focalizar en ese culpable todos los problemas para quitarse realmente de que la gente piense que el culpable estaba en la Moncloa. Yo creo que en este caso, es decir, la derechita esta del PP y similares, ¿qué hace? No sabe cómo responder a eso. No sabe cómo responderle porque realmente no tiene argumentos y porque su visión mental es precisamente la misma, la del burócrata que no saca los pies del tiesto, no vaya a ser qué. Y yo creo que en este caso concreto lo que ha pasado es que más de 200 muertos deben esa muerte precisamente y miles de afectados a la inacción del gobierno, a la acción negativa que ha tenido varios ministerios como el de Transición Ecológica y similares, impidiendo que lo que ha sido durante años una costumbre de limpiar los cauces y similares se siguiese haciendo. Es decir, todo eso es una cuestión tan criminal que o encuentras un culpable o resulta que te vas tú por delante. Y eso es lo que ha hecho esta izquierda. Yo lo que no entiendo es como Núñez Feijóo. Yo supongo que él sí se da cuenta de que Carlos Mazón está más quemado que los palos de un churrero, ¿no? Supongo, Carlos Flores, supongo que deben tener muy complicada la sucesión, la sustitución del señor Mazón. Imagino que debe ser
fundamentalmente por eso, porque yo creo que, como decimos a veces en nuestros foros los juristas, los abogados, decimos, oye, que alguien le recuerde a ese que tiene derecho a no decir nada contra sí mismo, ¿no? Bueno, porque evidentemente, cada vez que habla este hombre, lo importante, acabo ya, no es dónde estaba, lo importante es dónde no estaba. Bueno, evidentemente lo tiene difícil, en primer lugar porque en la Comunidad Valenciana el Estatuto exige que el presidente de la Generalitat salga de las Cortes Valencianas, con lo cual el PP tiene 39 opciones, que son los diputados que tiene 38 si no contamos a Mazón, y no te puedes traer a un general de la reserva o de una guarnición para que te haga ese trabajo. Pero sobre todo lo que el PP tiene más complicado es cómo admitir el error y sobrevivir a ello. Es decir, si cesas a Mazón o si le invitas amablemente a dejarlo estar, es porque estás admitiendo que te has equivocado en la catástrofe más grave que ha sufrido la Comunidad Valenciana y que ha dejado 225 muertos. Claro, ¿Cómo admites eso? Sobrevives políticamente a esa catástrofe y a tu culpabilidad. Todo el mundo sabe que se ha equivocado. Si es que por más que tarde no va a impedir que adicionalmente su política comunicativa de estos meses está siendo absolutamente desastrosa. Que 4 meses después el debate no sea las infraestructuras y no sea la reconstrucción, que 4 meses después el debate sea a qué puñetera hora llegaste al CECOPI, demuestra que ha perdido por completo el control del discurso. Aquí hay que saber por qué pasó lo que pasó, qué no se hizo que se podía haber hecho. En el momento de la catástrofe, quién tenía que haber actuado que no actuó, que actuó mal. Y después de la catástrofe, quién tenía que haber actuado y actuó mal. Y aquí me da la impresión de que tanto el PP como el PSOE están dispuestos a crear una especie de manto en el que ellos se pegan. Siempre ganará el PSOE si el PP va a jugar a eso, ¿verdad? Y hay 220 personas como están. Bueno, el otro día el Liberum se personaba en Catarroja y me está mandando material, es interesantísimo. A ver si la semana que viene tenemos aquí a Alexis Anías para que nos cuente. No se puede usted ni imaginar lo que hay en ese sumario. Publicidad. Y a la vuelta vamos a ver la cuestión del intento del gobierno de controlar los medios de comunicación, que es extremadamente grave. Por nosotros, mire, nosotros aquí estará lo que estamos, intentarán callarnos. Bueno, pues haremos como en la Pirenaica, ¿verdad? Pero es terrorífico. O sea, esto se rumaniza enseguida. 23:47, 22:47 en Canarias. Muy rápidamente, la cuestión de los medios, que usted sepa lo que hay. Lo del gobierno, Gaby Serrano nos lo resumía de esta forma. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. El Gobierno prevé un registro estatal de medios de comunicación y ya ha denominado el organismo que lo va a controlar. En el caso de España, el Gobierno ha decidido que ese punto sea la CNMC, que tendrá una nueva estructura, obviamente, reforzada. Por lo tanto, la CNMC será el coordinador de servicios digitales. En el registro se incluirá información sobre la propiedad y financiación de los medios, haciendo especial hincapié en la publicidad institucional. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia también va a revisar el contenido de las plataformas digitales y habrá multas económicas por lo que consideren difusión de información inapropiada. Pueden llegar a ser de hasta 600.000 euros las consideradas graves. Se contempla además la suspensión temporal de la actividad. La CNMC ha recibido poder total del Gobierno para con los medios. Sus competencias serán control, supervisión, inspección y sanción. Óscar López ha confirmado que los medios deberán tener actualizada toda la información. Cualquier ciudadano podrá acceder al registro para realizar cualquier consulta. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia evaluará el impacto sobre el pluralismo mediático. Además, los proveedores de servicios digitales deberán disponer de un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos, y los portales deberán ser comprensibles para los usuarios, sin espacio para la manipulación ni engaños. El Ejecutivo pretende combatir la manipulación electoral o el uso de la inteligencia artificial para suplantar identidades. El objetivo del Gobierno es establecer un espacio digital seguro. La futura norma se enmarca dentro de las actuaciones del Gobierno incluidas en el Plan de Acción por la Democracia.
Todo comenzó cuando no estaban de acuerdo con las informaciones que se estaban publicando sobre el entorno del Partido Socialista en los medios. O mejor dicho, pseudomedios de comunicación que lo que hacen es propagar bulos y desinformación. Pero ya estamos un poco hartos de bulos, a través de mentiras, a través de recortes de no se sabe qué prensa. Y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Hay medios de comunicación, pseudomedios, que no llegan ni a pseudo. Y por supuesto, y hoy más que nunca, va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos. Por ejemplo, lo que le dijeron a Yolanda Díaz ayer. Bueno, a ver, yo sé, y es lógico que el espectador español dice, puñetero comunista, va, bien. Pero es muy importante ponerlo en el contexto europeo, porque es lo que les va a avalar a estos canallas para poder hacer lo que les dé la gana. Y quiero subrayar que en la Unión Europea la tonalidad ahora mismo es esta. Los medios se han convertido en un peligro, en un enemigo. Ursula von der Bruggen, vamos a escucharla. We need to build up societal immunity around information manipulation. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection, it is much better to vaccinate so that the body is inoculated. It is essential that people know what malign information's influence is. Hablando inglés es una cosa. Bueno, es esto, ¿eh? O sea, el poder decide qué es desinformación. Decidido lo que es desinformación, el virus, vas a la vacuna. ¿En qué consiste la vacuna? No vas a tratar eso que decides que es desinformación. Antes pones la vacuna que consiste en decirle Carlos Flores no va a hablar, Carlos Astiz no va a hablar y Miguel Durán solo por las tardes. Y Esparza nunca. Claro, estamos en esto y lo que la medida del gobierno es la leche. Vamos a ver, yo, si me permitís con toda brevedad, cuando te lo presentan diciendo, mire, es necesario que haya absoluta transparencia respecto de la titularidad dominical, es decir, de la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, pues eso, desde luego, no parece malo. A priori no parece malo. Debiéramos hacer lo mismo con otros ámbitos de la actividad económica que no son tan transparentes, por cierto. Pero bueno, va. Hay que saber cuál es la financiación, de dónde tienen su... Bueno, para eso están las cuentas que se tienen que presentar en el registro mercantil periódicamente, y se supone que esas cuentas les puedes poner un auditor que además esté comprometido para que sean transparentes. El problema viene cuando te dicen, bueno, pero esto lo va a controlar la CNMC. La CNMC es una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Fantástico. Pero ¿quién pone a mandar a la gente en la CNMC? El gobierno. Y le atribuyes capacidades de sanción sobre contenidos. Sobre contenidos. Ese es el tema. Hemos dado el salto mortal. La gente no sabe de la titularidad y de la financiación a lo que dicen. Permitidme acabar solamente con un ejemplo catalán. En Cataluña existe el CAC, o sea, el Centro de Audiovisual. Consejo Audiovisual de Cataluña. Eso, Consejo Audiovisual. Bueno, eso, que en realidad es una espada monumental que tiene la Generalitat de Cataluña para que la gente se comporte, sobre todo en medios audiovisuales, se comporte de una determinada manera. Eso es lo que pretende hacer este señor. Claro, Carlos Astiz, Carlos Flores. A ver, yo creo que esto es una demostración de cómo la Unión Europea está yendo por cada vez más y de manera acelerada por la senda dictatorial del control. Es decir, del control social, del control de los medios de comunicación, y justamente los que ponen en duda que realmente la Unión Europea esté trabajando a favor de los ciudadanos y no en su contra, es precisamente el mayor peligro que tiene la Unión Europea. Por eso quiere controlarlo. Pero la cuestión es que tiene también que, y tenemos que darnos cuenta, y la Unión Europea tiene que darse cuenta, y la Comisión Europea saber, que cuando tú cierras la disidencia legal y pacífica, estás impulsando, si realmente la represión continúa, estás impulsando indudablemente una contestación que puede no ser legal, probablemente no lo sea, y desde luego muchas veces deja de ser pacífica. Vale, a mí lo primero que me sorprende en todo este asunto es
la proliferación o la generalización del término que hemos oído 14 veces en ese pequeño corto de pseudomedios. Pseudomedios. En primer lugar, debería de ser una bendición democrática que en España hubiesen medios de todo orden político y sobre todo de todo tamaño, que hubiesen grandísimos periódicos y que hubiesen pequeñas emisoras de radio, que hubiesen grandes canales de televisión y hubiese un señor con un móvil haciéndose un podcast. Ese es el triunfo de la democracia, pluralidad de medios, acceso de los ciudadanos a la difusión de las ideas en los dos planos, de comunicar ideas y de escuchar ideas, y participación de la sociedad en el debate político. Ese debería de ser el ideal. Pero parece que este gobierno lo que quiere es restringir el debate de las ideas a 3 o 4 periódicos, a 3 o 4 emisoras de radio y a 3 o 4 canales de televisión, a ser posible, todos ellos dotados de grandes empresas detrás y no sé si susceptibles de controlarse, porque lo que les preocupa no es la línea editorial del país y muchísimo menos la de Televisión Española. Lo que les preocupa, con perdón, es el incontrolado que tiene un móvil y que se graba un podcast o una cadena de televisión como esta, más que modesta, pero que da la batalla de las ideas con mucho valor y con mucha imaginación. Me sorprende que nosotros nos hayamos convertido en el enemigo público número 1 de este gobierno que cuenta los millones de mil en mil. Pero repito que esta gente juega con unos planteamientos teóricamente defendibles, como lo que decimos, oye, pues transparencia, vale, tendrían que empezar por ser transparentes ellos, que no lo son. A mí, si alguien me dice, oiga, hay que acabar con el anonimato en las redes sociales, porque detrás del anonimato se ocultan muchas cosas, pues no me va a sonar mal eso, entre otras cosas porque hay mucha gente que agrede a través de las redes sociales y yo no puedo ir por la calle agrediendo a los demás porque viene la policía y me detiene. Pues en las redes tampoco se debiera permitir. Esa es mi modesta opinión. Lo que ocurre, y acabo, es que cuando tú, para evitar eso, lo enmascaras, lo disfrazas y solo pretendes dotarte de herramientas para evitar lo que tú quieres evitar, solo lo que te perjudica. Minuto y medio, señores. Ya está. No sirve. No sirve porque ni es democrático, ni es ecuánime, Carlos ni Flores, es equitativo. Carlos Astiz, y nos vamos. No, y ya el colmo es cuando, al mismo tiempo que los miembros del gobierno tildan de pseudomedios a cualesquiera medios de los cuales discrepen, te encuentras con que el primer pseudomedio de España es la Radiotelevisión Española. Sí. Desde ayer comparecía en una comisión del Congreso el director general de Televisión Española y mintió como un bellaco diciendo que Silvia Inchaurrondo no había dicho que Vox, en este caso, debiera de estar vetado en televisión. A ver, tío, que lo que has hecho es cortar el audio que había hablado de Vox un segundo antes del audio que habías cortado. Don Carlos Astiz, un minuto, cerramos. Muy rápidamente, es decir, simplemente no estamos en la democracia, no avanzamos hacia más democracia, avanzamos hacia una dictadura y estamos cada vez más en ese panorama dictatorial en el que los ciudadanos tenemos que empezar a tomar las libertades por nuestra cuenta. Señores, hay que marcharse. ¿Por qué? Porque viene el Currusquito, el programa este deportivo. Antes les recuerdo la noticia de la última hora no, hace 2 horas o 3. Trump, que dice que se acabó lo del petróleo con Venezuela. Se acabó, que este era un corrupto, Joe Biden, y que se acabó y que las concesiones que era fundamentalmente Chevron, en Venezuela se han terminado. Bueno, vamos a ver. Y hasta el momento hay que recordar que, como señalaba antes Carlos Astiz, Trump está haciendo lo que dijo, lo cual no deja de tener su mérito. El 1 de marzo se acabó. Don Carlos Astiz, don Carlos Flores, don Miguel Durán, muchísimas gracias a los 3 por estar aquí esta noche. Nosotros hasta la vista. Nos marchamos ya y ustedes no descansen porque ahora viene el Curubito y a jugar al fútbol. Menos mal que del Valencia no habla nunca esto, porque vamos, si no sería mejor. Mejor que no vale, hables. adiós.